¿Puedes imaginar cómo sería despertar un día sin preocupaciones ni ansiedades, sin miedo, sin pensamientos de culpa u ofensas del pasado, sin dudas ni incertidumbres sobre el futuro? ¿Puedes imaginar cómo sería despertar y sentirte feliz, en paz y con amor? Todo esto es posible cuando el perdón es completo, pues el perdón nos ofrece todo lo que deseamos. Esta es una lección del curso de milagros, ¿no? ¿Qué sucedería si todos nosotros cerráramos nuestros ojos por un instante y perdonáramos completamente al mundo y a todo lo que contiene, y nos despertáramos todos al mismo tiempo sin tener más que amor en nuestra conciencia? Imagina ese despertar como un proceso de renacimiento en el que no tuviéramos ningún recuerdo en absoluto, ningún recuerdo de miedo, ni de culpa, ni de dolor. Deja que tu mente capte el significado del concepto que William Thetford denominó, ¿no? Amnesia celestial. Un estado en el que la única experiencia que queda en el banco de mi memoria es el amor que he dado y que he recibido. Y ese amor no tiene pasado, ni presente, ni futuro, porque nos estamos refiriendo al amor de Dios, que no cambia y es eterno. El amor de Dios está en nuestro interior. Si lo vemos, como si no lo vemos, si estamos dormidos o despiertos, está siempre ahí. Siempre ha estado y siempre estará. Si estamos dispuestos, resulta posible comenzar a ampliar ahora mismo los límites de nuestra imaginación, a sentir que nos parece ser el ser elevado, considerado desde la perspectiva, ¿no?, de esta prisión que nos hemos autoimpuesto. Es ese sistema de pensamiento ego el que nos tiene en estos pensamientos de ataque, desesperación y muerte, y nos hace creer que son inevitables. Pero puedo sentirme ligero a medida que empiezo a liberarme de la fuerza de la gravedad, del miedo, del pecado, de la culpa y del dolor, y deleitarme en ese sentimiento de libertad que es mío a medida que me siento elevado hacia un mundo sin juicios ni reproches, un mundo en que las personas no atacan sino que se dedican simplemente a quererse. Solo por un instante despertemos a la verdad de quiénes somos. Démonos ese permiso y la paz sin límites que provienen de Dios estará con nosotros. Entonces todo el problema es la prisión mental. En realidad nosotros somos prisioneros de nuestra propia mente. ¿Cómo podemos liberarnos de la prisión de la mente? Vamos a compartir una historia sobre un hombre que llegó a la vida de Jampolsky para demostrarle el milagro del amor que proviene del perdón. Desde que se publicó su libro, Amar es liberarse del miedo, que es un libro que yo ya lo subí en audio al canal, recibí con frecuencia cartas de agradecimiento de varias personas y un día recibí una carta de un hombre llamado Dave, que afirmaba que acababa de leer Amar es liberarse del miedo y que era sin dudas el peor libro que había leído en su vida. Y decía, ¿no?, que estaba en una celda de aislamiento en una prisión de máxima seguridad y que si él, o sea, que si el autor no hubiera recibido el tipo de tratamiento y de brutalidades que él recibía de los carceleros, él también se convencería de que hay algunas cosas que la gente hace que son absolutamente imperdonables. Y esto, fíjense en que es lo normal, ¿no?, que nos pasa. Por eso cuesta tanto esto del perdón, ¿no?
Eh, Añadía que él tenía que ir a un psiquiatra y que también era un psiquiatra chiflado que vivía en el séptimo cielo. Todo eso le dice esta persona que estaba en cárcel, ¿no? Estaba encarcelado y había leído este libro, Amar y liberarse del miedo. Entonces, Jean Paul, ¿qué dice? Yo quería darle una respuesta a esa carta, pero que no fuese, no estuviese a la defensiva, ¿no? Que el otro no percibiera que yo lo estaba atacando, sino que lo veía como un hombre desesperado que sentía una falta de amor en su vida y que estaba pidiendo amor. Bueno, teniendo esta idea en mente, le escribió una carta a Jean Paul al que estaba preso, ¿no? Esta persona estaba encarcelada, y empezaron a mantener correspondencia de forma regular. O sea, todo fue que él dio la respuesta a esa primera carta y después empezó a hacerse continuado. Luego de 6 meses, se dio cuenta de que había programado una conferencia en una ciudad que se encontraba a unas pocas horas de la prisión. Entonces le habló por teléfono al director y le pidió un permiso para visitar a Dave el sábado a las 8 de la mañana. Mi guía interno me sugirió que pasara este tiempo con él ofreciéndole el amor que tan desesperadamente necesitaba y aceptándolo tal como era, sin condiciones y sin desear cambiarlo. Dave entró en la sala e intercambiamos un rápido saludo. Luego, él tomó una respiración profunda y empezó a hablar sin parar. Durante 55 minutos. En casi todas sus frases había algún reproche. Demostraba la creencia de que si algo va mal en la vida, lo mejor es encontrar a alguien al que poder echar la culpa. Se quejaba de sus padres por los abusos físicos y emocionales que había sufrido de niño. Se quejaba de su padre porque era alcohólico y había abandonado a la familia. Le reprochaba a su madre que le gustaban demasiado los hombres y que era culpable de colocarle muchos hogares para niños y en reformatorios. Se quejaba de la sociedad por el hecho de que había estado en la cárcel casi toda su vida. Y decía que ahora cumplía una condena por malversación de fondos, pero que él era inocente de los cargos. No había cometido ese crimen y lo habían arrestado siendo inocente. Añadía que como consecuencia de su mala conducta en la cárcel, no podría optar a la libertad condicional al menos en los próximos 8 años. Bien, en los últimos minutos ya de la charla, le dijo Jampolsky a esa persona que se iba a marchar ya, y que si quería decirle algo más. Y la persona le dijo que sí, que quería que le enviara una televisión, pero que no fuera en blanco y negro, sino una color. Sus razones para que fuera en color eran bastante oscuras pero inequívocas. Cuando me marché, se me ocurrió decirle que ese día iban a dar una conferencia y que si había algún mensaje que le gustaría que yo le diera al auditorio de parte suya. Y él dijo, dígale a su audiencia que mantengan la paz de su espíritu, que lo mejor que pueden hacer es encontrar a las personas con las que se sientan resentidas y perdonarlas. Bueno, esta respuesta obviamente a él lo abrumó, porque imagínense, después de todos los reproches y todo lo que había dicho, ¿no? Ahí dice Jampolsky, qué perfecto ejemplo de lo escindidas que pueden estar nuestras mentes. Y qué importante recordatorio para todos nosotros de que hay una parte de nuestra mente que sabe siempre la verdad, incluso aunque nuestro ego esté lleno de miedo. Bien. Entonces me di cuenta que nada es imposible y que son nuestros pensamientos los que configuran nuestra realidad y que nosotros creemos, lo que nosotros creemos determina lo que vemos. Y sugerí que él también podía cambiar su sistema de creencias, que podía verse en libertad mucho antes de lo que su actual sistema de creencias le permitía creer que era posible.
Bien. Nos sanamos a medida que nos damos a los demás. Y bueno, y le dejó a la audiencia la dirección de la prisión de Dave, ¿no? Por si alguien quería escribirle. Bien, cuando estaba de vuelta le envió $50 en sellos de correos en vez de televisor a color. Y unas semanas después recibí una carta de Dave en la que me decía que había personas fuera de la cárcel con problemas peores que los suyos. Y me dijo que una buena cantidad de personas le había escrito a él pidiéndole ayuda, ¿no? Y se preguntaba él quién era él para ayudar a nadie cuando no sabía ayudarse a sí mismo. Y estaba confinado en una celda. Basándose en su pasado, Dave se estaba juzgando como la persona más culpable y merecedora de perdón del mundo, ¿no? Ese es digamos, el primer punto, ¿no? De lo más complicado, porque es que no nos podemos perdonar a nosotros mismos, ¿no? Bueno, pero a medida que él iba escribiéndole a estas personas y trataba de ayudarles, se daba cuenta que él se estaba mirando a sí mismo, a sus padres y a los guardias que estaban ahí de manera diferente. Estaba empezando a creer que los muros no eran su prisión, sino que estaba encarcelado por la culpa y el miedo de su mente, y que estos habían llegado a inmovilizarlo. Y decía que estaba viendo el valor del perdón para despojarse de esas emociones negativas. Unos meses después recibió una carta de un pastor que visitaba con frecuencia y que le contó la sorprendente transformación que vio en Dave. Un año después recibió una carta de Dave en la que decía que iba a comparecer ante una junta de libertad condicional y que quería que yo le escribiera una carta de recomendación. Bueno, le respondí que no creía que yo debiera escribirle una carta de recomendación, pero que estaría encantado de escribir una carta al director de la cárcel sobre la visita y sobre las cartas que habían intercambiado. Bueno, meses después lo llama por teléfono Dave a Jampolsky, contándole que había salido de la cárcel y que vivía con una de las mujeres que había mantenido correspondencia con él. Y resulta que, bueno, se dio cuenta, ¿no?, que actuó como casamentero, porque logró que consiga pareja al final Dave. Así que el perdón nos ofrece todo lo que deseamos. Entonces, ¿cómo podemos integrar esta lección en nuestras vidas, no? Preguntándonos primero, ¿quiero en verdad ser feliz? ¿Quiero en verdad estar en paz? ¿Quiero en verdad experimentar el amor? ¿Quiero despojarme del 100% de mis ofensas? Pensemos en una persona en nuestra vida que creemos que es la responsable del bloqueo de nuestra paz. Y preguntémonos si estamos realmente dispuestos a perdonar a esa persona por lo que nosotros creemos que nos hizo. Si nuestra respuesta es afirmativa, comprometámonos a comenzar ahora mismo a ver a esa persona de otra manera. Pensemos en algún incidente, pasado o presente, en el que nos hayamos sentido responsables de causar dolor o sufrimiento a otra persona. Y veamos a esa persona que llega a nuestra mente completamente sanada y plena. Mi mente verdadera solo tiene pensamientos de amor. Bien, así que me dispongo a perdonarme a mí mismo por cualquier error que crea que he cometido en el pasado. A lo largo del día puedo repetir, no tengo por qué esperar que los demás acepten el perdón que les ofrezco. Yo lo acepto con gusto ahora mismo. Y ahora imaginemos que tenemos un enorme manojo de llaves. Son las llaves que hemos empleado para abrir la puerta
al dinero, a las vacaciones, a nuestras relaciones. Sin embargo, ninguna de ellas nos ha suministrado la paz suficiente ni la alegría que estamos buscando. Visualicémonos tirando todas las llaves. Y que estamos ahora rodeados de una luz que gradualmente va adquiriendo la forma de una llave, y veamos esa llave como la llave del perdón, que me ofrece todo lo que deseo. Ahora que me he liberado y que he liberado a los demás mediante el perdón, me permito experimentar la paz y la alegría de saber que Dios me ama y que estoy unido a Él y a los demás en el amor. Y última lección, la lección 14. Esta es una lección que cuando la leemos nos resulta como chocante porque no entendemos lo que quiere decir, ¿no? Obviamente debido al significado que le damos a la palabra indefensión. En mi indefensión radica mi seguridad. Hay una creencia dominante en el mundo según la cual no es solo natural, sino que es demostración de inteligencia, estar preparados para defendernos en todo momento. Adoptamos esta actitud porque creemos que el ataque es inevitable y que necesitamos estar listos para devolverlo de inmediato. Según este modo de pensar, cuanto más a la defensiva estoy, menos posibilidad tendrá nadie de atacarme. Parece raro, ¿no? Esta creencia comprueba su demostración no solo en nuestras relaciones, sino también en la relación entre un país y otro. Nosotros hemos sido persuadidos por nuestros líderes de que cuantas más armas tengamos, más fuertes seremos. Entonces sentimos que la simple posesión de una buena cantidad de armas va a hacer que cualquier otro país lo piense 2 veces antes de atacarnos. Bien. Cada vez que estamos siendo defensivos, estamos alentando más y más ataques y olvidándonos que nuestra función es perdonar. La regla de oro parece ser, ¿no? Si crees que alguien va a golpearte, golpea tú antes y más fuerte, ¿no? Como dice el refrán ese, que golpea primero, golpea 2 veces, ¿no? Si alguien te grita y tú gritas más fuerte, atacas, 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 y donde hay ataque no hay amor. No es posible atacar o mantener pensamientos de ataque y ser amoroso al mismo tiempo. Los pensamientos de miedo y de ataque van seguidos por la culpa, por lo que el miedo, culpa, cólera y ataque están ahí, todos entretejidos. Cuando yo funciono desde el amor, reconozco la luz del amor en todo lo que veo y mis percepciones de ataque y defensa se evaporan. Cuando decido no percibir el ataque en los demás o en mí, no hay miedo, por lo que puedo experimentar mi estado natural de indefensión. Cuando me doy cuenta de que estoy irritado, es porque creo que el miedo y la culpa es real. A veces procuramos suprimir o reprimir nuestra cólera para darnos cuenta de que reaparece de un modo diferente. Por ejemplo, nos atacamos a nuestro propio cuerpo. La supresión y la represión de nuestros sentimientos no solucionan el problema. La respuesta se encuentra en reconocer que el miedo, la culpa y la ira son ilusorios, o sea que no tienen valor. Cuando yo tomo conciencia de que algo carece de valor, estoy en una postura para desembarazarme de ello. Vieron que nosotros todos queremos sacarnos de encima todo. Bueno, primero tengo que dejar de valorarlo.
Porque aquello que yo valoro es lo que hago, lo hago real, se agranda. Yo solo me puedo sentir ligado a lo que aprecio. Bien. Siempre el miedo es una ilusión que proviene de un error de interpretación, creyéndome que yo estoy siendo atacado. Está siempre asociado a la cólera y a la culpa. Bien. A ver. Vamos a adelantar esto porque es un ejemplo. Este no lo voy a leer, este ejemplo. Ajá. Perdón. Voy a tomar agua de vuelta. Bueno, vamos a hablar de los pinches tiranos. Esa parva de otros que están aparentemente ahí fuera y no nos dejan en paz. Me quitan la paz todo el tiempo. Esos son los pinches tiranos. Pero resulta que los pinches tiranos son nuestros grandes maestros. Y nosotros no queremos saber nada. No queremos que nos dejen en paz. Bien. Cada día es una oportunidad que tengo para justamente practicar el perdón. Cuando no concedemos el menor valor al hecho de vernos como víctimas, o cuando no invertimos lo más mínimo en estar a la defensiva y al ataque, solo ahí puedo experimentar amor. ¿Bien? Y así salgo de este juego de la culpa, ¿no? Por eso la lección dice, en mi indefensión radica mi seguridad. Una respuesta defensiva a un mundo agresivo no sirve, porque aumenta nuestros sentimientos de debilidad y vulnerabilidad. Solo el que tiene miedo cree que las defensas lo protegen, sin darse cuenta de que de esta forma se queda atrapado en una cadena sin fin de ataques y defensas. Pero la indefensión es fuerza y no puede sufrir ataque alguno. Hoy reconozco que las defensas no pueden protegerme, sino que logran el efecto contrario. Bien. ¿Cómo integramos esta lección? Pensemos en alguien que siente, ¿no? O que siento yo, que me ha atacado en el pasado y que no lo he perdonado por completo. Y le digo mentalmente, fulanito, Pepe, María, ¿cómo se llama? Te libero y sé que ambos estamos a salvo rodeados por el amor de Dios. Me siento tranquilo y seguro, pues sé que nada puede hacernos daño, ni a ti ni a mí. Durante el día me recuerdo frecuentemente, cada vez que me defiendo, estoy atacando y rehuyendo mi amor de esa persona y de mí mismo. Cuando me sienta inclinado a atacar a alguien, digo, en mi indefensión radica mi fortaleza y mi seguridad. Hoy elijo dejar la debilidad atrás. Bien. Serena tu mente y observa qué pensamientos de culpa aún hay en ella. Toma conciencia de que no deseas esos pensamientos porque son irreales, no tienen valor. Al abandonarlos, no sentiremos la tentación de proyectarlos en los demás. Mira amorosamente desde el presente, pues contiene las únicas cosas que son ciertas. Y llegamos al epílogo de este libro, que dice: la culpa es una emoción producto de nuestra invención. Es tanto nuestra prisión como nuestro carcelero la culpa. Mantiene nuestra mente aprisionada y encadenada a la servidumbre de la autocondena y de la depresión.
Es la fuerza de gravedad que nos mantiene clavados al suelo, limitados. Nos prohíbe despertar del sueño. Y en ese estado de ensoñación, seguimos sintiéndonos separados de Dios y de los demás. Cuando las mentes están unidas y son conscientes de que están unidas, no puede haber culpa. Cuando despertemos a esta conciencia, podremos liberarnos de nuestros miedos a través del perdón y decir adiós a la culpa. Despertemos de este estado de ensoñación y seamos testigos los unos de los otros, depositando nuestra confianza en Dios, en nosotros mismos y en los demás. Seamos libres, no tengamos límites, seamos plenos, sanados y uno. Crucemos el puente del perdón todos juntos, aceptando la paz para nosotros mismos, igual que se la ofrecemos al mundo. ¿No? Bien, bueno, acá hay una reseña de quién fue Gerald Jampolsky. Bueno, que escribió este libro que ya les dije, Amar es liberarse del miedo. Enseña solo amor, de otro libro este autor, Llamadas al despertar, Desde la oscuridad hacia la luz. Y tanto Gerald Jampolsky como su hermano Terry, y la esposa también de Jerry, Diane Cirincione, han recibido galardones de la paz por su trabajo, y bueno, también fueron amigos y trabajaron con con Ken Wapnick y con Helen Schumann y Bill Thetford, ¿no? Patricia Hopkins escribió varios artículos. Dar es recibir. William Thetford, que ya les hablé, ¿no? Que fue el que le ayudó a Helen Schumann en la escritura del Curso de Milagros, y que ya les conté que Carol Hope escribió un libro que está basado en la vida de Bill Thetford, que se llama Nunca te olvides de reír. El estado de iluminación no requiere la total aniquilación del ego. Mientras creamos que estamos en un cuerpo, necesitamos un pequeño remanente de ego con el fin de operar en esta realidad que llamamos vida. Sin embargo, lo que es dramáticamente diferente en los restos de este hilo es que se ha rendido totalmente a la inspiración universal. Ninguna parte de la voluntad de una persona está siempre en conflicto con la realidad de cada momento. Existe la confianza absoluta de que no importa qué, la sabiduría existe en todo momento. El ego es básicamente un desorden complejo de antiguos lazos emocionales. Si pensamos seriamente en ello, tendremos que concluir que todo sufrimiento o sensación de pérdida se deriva de algún tipo de vínculo emocional, o la inversión en cosas como, por ejemplo, relaciones, carreras, valores, opiniones y objetos. Cuando estos vínculos son amenazados, el resultado siempre es algún tipo de dolor emocional que va a lo largo de todo el rango, desde el malestar leve hasta la completa devastación. Nuestros deseos también nacen de esta base disfuncional, es decir, lo que queremos o pensamos que necesitamos emerge de una ilusión. El ego es realmente un núcleo emocional que erróneamente creemos que es el yo, que llamamos yo mismo. Vamos a preguntarnos por un momento qué o quiénes seríamos si tuviéramos que renunciar a todos nuestros apegos emocionales. ¿Qué pasaría si tuviéramos que renunciar voluntariamente a todas nuestras creencias y lanzarnos en caída libre de confianza al proceso que denominamos deshacer? ¿Cuál sería el resultado? No somos conscientes de hasta qué punto formamos lazos emocionales. Un ejemplo de estos apegos es la creencia de que sabemos qué es lo mejor para nosotros.
Esta idea es muy absurda cuando la miramos desde una perspectiva superior. No tiene ningún sentido porque si el yo, que aceptamos como nuestra identidad, se compone exclusivamente de lazos emocionales, entonces todo lo que desea o evita será absolutamente dominado por estos apegos. Entonces no queda lugar en esta identidad llamada yo para que la inspiración universal obre sus milagros. No hay confianza para invitar al amor consciente a manifestarse y seguramente ninguna gracia de la cual recibir sus dones. La colección de lazos emocionales llamada yo siempre hace lo que mejor sabe hacer: proteger obsesivamente su estado a cualquier precio, incluso si eso significa la muerte física. A pesar de su evidente necesidad de amor, el yo se mantiene vivo por una semilla secreta fundamental, el deseo de, la creencia en la separación de nuestra fuente, un estado en el que el amor es imposible. El ego debe mantener su creencia de un estado separado para sobrevivir. Si detectas las travesuras del ego reconociendo con gratitud que no es lo que eres en realidad, descubrirás el estado milagroso que descansa en tu núcleo. ¿Cómo funciona nuestra identidad equivocada? La masa de lazos emocionales que llamamos yo, mí, cree que se vale por sí misma. Es por eso que tiene tantas necesidades y tantos miedos. En su núcleo secreto sabe muy bien que es distinto a Dios, que su propia existencia depende de lo bien que pueda ocultarse del radar divino, mientras nos hace creer que estamos en el camino correcto. Cuando le preguntamos al ego, ¿por qué un Dios tan amoroso ha creado un mundo tan poco amoroso? Su respuesta recurrente es un mundo caótico, azaroso e injusto, pero Dios lo creó así que lo único que podemos hacer es nuestro mejor esfuerzo para protegernos a nosotros mismos y a nuestros seres queridos, mantener el control sobre nuestras vidas, buscar el placer y la felicidad, tratando de evitar el dolor, tratando de evitar la enfermedad y la muerte el mayor tiempo posible y esperar lo mejor. Una vez que empezamos a limpiar los escombros durante el proceso de deshacer el ego, llegamos a reconocer una incongruencia monumental. Si el ego, llamado yo, mí, es una masa de lazos emocionales, ¿cómo podemos navegar con éxito en este mundo de caos aparentemente azaroso? Si nos pasamos la vida luchando por la protección y el control, buscando la felicidad, tratando de evitar el dolor y retrasar la muerte, entonces, ¿qué le queda a Dios por hacer? ¿Cuál es el propósito de tener un Dios si estamos haciendo ese papel de forma continua? ¿Has pensado alguna vez en nuestro propósito individual y colectivo aquí en la Tierra? Nuestro propósito no es correr por todas partes vida tras vida, actuando los dramas de nuestras identidades equivocadas. ¿Y qué sucede cuando el cuerpo muere? Nos quedamos libres de responsabilidad, volviendo a un estado temporal de la felicidad, solo para volver a entrar a otra vida de drama aparentemente azarosa. Mientras permanezcamos bajo el hechizo del ego, aferrándonos a nuestras creencias incuestionables, el significado de lo que llamamos vida seguirá siendo un misterio. No hay Dios o algo a lo que podamos llamar esa presencia universal fuera de nosotros. Somos parte de ella y nunca nos deja. Por supuesto, a veces nos sentimos como si no estuviera allí, pero eso es solo porque nosotros, que hemos optado por separarnos de ella, no somos conscientes de su presencia en nosotros. Siendo un ego con un manojo de miedos y apegos no investigados, todos estamos tan ocupados haciendo malabares para controlar nuestros problemas diarios, que no cuestionamos el sentido de la vida y mucho menos nuestra propia identidad. También podríamos preguntarnos, si se supone que Dios es todo amor, ¿por qué somos capaces de ser tan faltos de amor? La respuesta es que Dios no creó esta realidad que llamamos el mundo. Nosotros lo hicimos, y es todo un invento. Venimos
del estado original de un amor todo incluido e incondicional, que significa que no hay dolor, no hay pérdida, no hay miedo y no hay separación. Fuimos uno y todavía lo somos, más allá de las ilusorias vidas individuales que elegimos vivir. En realidad, no teníamos necesidad de tiempo, espacio o materia. Estas son manifestaciones de separación. Estábamos felizmente contenidos como uno que es, hasta que decidimos buscar algo más allá de la totalidad de la unidad. La elección que hicimos para la separación dio como resultado nuestra experiencia actual de dualidad, que significa ser dos u otredad, un estado en el que percibimos un mundo de opuestos, el bien contra el mal, arriba contra abajo, etc. El yo se percibe a sí mismo como separado de todo y de todos. En este estado del ego, realmente creemos que tenemos necesidades que no pueden ser satisfechas y que somos vulnerables a la pérdida. Estas creencias son responsables de algunas ideas más absurdas, como la creencia popular errónea de que el amor puede convertirse en odio. Si alguna vez hemos sido conscientes de esta dinámica en nuestras relaciones, en algún momento de nuestra vida, debemos preguntarnos, ¿quién tuvo la experiencia? ¿Quién fue el tú que percibió que el amor se desintegró y se convirtió en odio? Y si hemos tenido esta experiencia, entonces podemos estar absolutamente seguros de que el amor se convirtió en odio y eso no fue amor, y podemos estar seguros de ser perfectos candidatos para el proceso de liberación del ego. Solo el ego cree que el amor puede disminuir o transformarse en odio. El amor que somos en realidad no se puede conocer a través del ego. El amor no es un sentimiento que resulta de algo que nos sucede, ni puede encontrarse en algo o alguien allá afuera, fuera de nosotros mismos. Tratar de conocer el amor mientras seguimos creyendo que somos lo que pensamos que somos es similar a saltar de un edificio de 60 pisos convencidos de que vamos a volar. Hasta que no estemos dispuestos a hacer un viaje a deshacer la percepción del ego, nunca sabremos lo que realmente somos o cuál es nuestro verdadero propósito en esta vida. La verdad trasciende todos los sistemas de lenguaje y de creencias. Existe en la eternidad, más allá de los confines del tiempo, el espacio y la materia. Irradia una carga que rodea el intelecto y elimina suavemente los antiguos bloqueos que tanto tiempo nos han impedido reconocer y vivir en la presencia del amor. ¿Qué es ese algo difícil de alcanzar, que siempre estamos buscando, pero de alguna manera nunca encontramos? ¿Es la felicidad? Bueno, no, en realidad no. Si pensamos en ello, gran parte de lo que nos ha traído la felicidad en el pasado también nos ha causado dolor al perderlo o cambiar. Y todo lo que nos hace feliz está continuamente bajo la amenaza de la posible pérdida o cambio. Así que, ¿qué crees que te hará feliz? ¿Para siempre? ¿Qué te imaginas que nos podría traer la felicidad permanente? Que no sea susceptible a la pérdida, destrucción o cambio, y que luego no nos cause dolor y sufrimiento. Dinero, posesiones, relaciones y romance, niños, familia, amigos, una casa, la carrera, posición, una causa, nuestras opiniones, nuestros valores, nuestras creencias, reconocimiento, aprobación, alabanza, fama, honor, gloria. Todas estas cosas nos pueden causar dolor y sufrimiento. Sin embargo, a ciegas y frenéticamente las perseguimos en nuestra búsqueda de la felicidad duradera. La verdad es que todo lo que nos trae felicidad, tarde o temprano nos causa dolor. Este es un hecho universal de la vida. Una vez que la felicidad es reconocida como proveniente de la misma fuente que el dolor y es reconocida como el estado voluble y frágil que es, entonces podemos preguntarnos, ¿por qué existimos? ¿Qué es esto tan difícil de alcanzar que buscamos desesperadamente,
pero que nunca encontramos. ¿Qué es ese vacío que todavía se puede sentir incluso después de alcanzar una meta? ¿Qué está tratando de decirnos esa sensación inquietante de estar incompletos? Un descontento que nos roe está en todos nosotros todo el tiempo. Sin embargo, nos mantenemos tan distraídos, tan ocupados con las exigencias de la vida, que casi nunca nos atrevemos a sintonizar con nuestra profunda infelicidad e intentar escuchar con atención su llamado. Por lo general se presenta en diferentes etapas de nuestra vida, llamándonos a cuestionarnos nuestros valores y el sentido de nuestras vidas. Lamentablemente, por lo general, no confrontamos estas preguntas a menos o hasta que nos enfrentamos al dolor o al sufrimiento extremo. Las crisis de la vida tienden a proporcionarnos el estímulo para detenernos, el tiempo suficiente para cuestionar la vida y su significado. La pregunta es, ¿qué es lo que anhelamos tan profundamente? Y la respuesta, que no viene en la forma que esperamos, es: anhelamos profundamente una absoluta e infinita comunión con el amor. La experiencia que buscamos y que finalmente saciará todo nuestro hambre física, emocional, mental y espiritual siempre será saber que somos seres infinitos, completos e integrados. Queremos liberarnos del caos, el miedo, la inseguridad y la confusión. Queremos liberarnos de la escasez, la limitación y la mediocridad. El hecho es que no podremos conocer la seguridad real, la verdadera paz, la verdadera seguridad, el amor verdadero o la verdadera alegría hasta que reconozcamos e iniciemos de buena gana este viaje a la totalidad. No nos liberaremos del caos y no seremos capaces de estar en plena comunión con el amor hasta que identifiquemos la única causa, la separación de nuestra fuente, de todo nuestro dolor y sufrimiento. La sede de todo el caos se encuentra dentro de nuestro ser falso y separado, que es la causa de todo el sufrimiento individual y colectivo en el mundo que percibimos. No hay excepciones. En nuestro estado infinito natural, estamos completos y conectados con nuestro Creador Dios, o como nos decimos normalmente, la fuente. Esta es la naturaleza de nuestro ser unificado, que aunque a menudo se esconde de nuestra conciencia, es el ser que está en comunicación con la fuente eterna. Hemos llegado a un punto en nuestro desarrollo evolutivo en el que estamos llamados a despertar a la verdad interior. Esto significa que tenemos que cuestionarnos con valentía lo que pensamos que realmente somos. Esto nos obliga a examinar resueltamente nuestro ego, incluyendo su condicionamiento, creencias y valores. Como Jacqueline Small afirma en su propósito sagrado del ser humano. Las investigaciones indican que hay alrededor de 50 millones de personas en los Estados Unidos hoy en día, formando una nueva subcultura interesada en la experiencia del crecimiento personal y la transformación y en la solución creativa de problemas para hacer un mundo mejor. Estamos listos para deshacer. ¿Pero qué significa deshacer? Simplemente significa desaprender. Es el desaprendizaje de cualquier acondicionamiento, creencias, valores, que hasta ahora ha distorsionado nuestra percepción y obstruido la presencia del amor en nuestra mente. Es el más grande y más noble de todos los viajes, que nos lleva más profundamente a través de las etapas en el desarrollo de la confianza. Nuestro propósito es integrar la vida en la tierra con nuestra identidad unificada, que es el significado de estar en el mundo pero no vivir en él. Un objetivo de muchas tradiciones de sabiduría antigua. Al deshacer el ego no perdemos nada, ganamos todo. Cuando reconozcamos la unificación y voluntariamente renunciemos a nuestra resistencia a ella,
nos daremos cuenta de que solo quiere para nosotros lo que siempre hemos buscado, pero hasta ahora no pudimos encontrar. Deshacer nuestro propio ego nos lleva a unirnos en el desmantelamiento de todas las ilusiones que han sido responsables de atraparnos en un mundo de caos, sufrimiento, devastación, incertidumbre, falta de confianza, limitación y mediocridad, sin salida aparente. Abrazar la confianza es la esencia que nos libera del dominio de nuestro ego. Aprendemos de la inconmensurable seguridad adquirida al aceptar lo desconocido. El nivel de libertad y alegría que experimentamos dependerá de qué tan listos estemos y tan dispuestos también a confiar en el misterioso y poderoso proceso de deshacer. Para ser totalmente liberados y para iniciar la paz tanto a nivel personal como a nivel mundial, necesitamos ser conscientes de nuestra inconsciencia. Solo entonces los temores y limitaciones existentes pueden deshacerse. Cualquier sensación constante de molestia, cualquier vago sentido de urgencia o cualquier sed insaciable son todos signos de un llamado más profundo del interior. El dolor nacido de la ignorancia, de no saber que hemos sido inconscientes durante mucho tiempo, se está convirtiendo en una carga demasiado pesada para nosotros. El fin del sufrimiento y del caos se convertirá en nuestra realidad cuando renunciemos a nuestra percepción limitada y anticuada de lo que somos, de la fuente y del propósito para el que fuimos creados. El concepto de separación, la idea de que podríamos separarnos de la fuente y andar por nuestra cuenta, se llama una diminuta idea loca. En un curso de milagros y por suerte, aunque parece ser real, es una mera ilusión. Decidimos experimentar algo distinto a la unidad infinita. Sin embargo, la fuente no puede producir o reconocer la ilusión. Nosotros la inventamos. Y así lo hicimos entrando a un sueño de un estado de separación, haciendo del tiempo, el espacio y la materia y las entidades separadas una realidad aparente. Nuestra mente superior es eternamente una con la fuente. Sin embargo, el ego depende enteramente de proyectar las ideas de que este mundo es real y que todos somos cuerpos humanos separados a merced del caos aleatorio. Sin embargo, aunque parece que estamos aquí, teniendo esta experiencia del sueño que llamamos vida, nuestro ser unificado está perfectamente inafectado, extendiendo con alegría amor infinito en una realidad de la que no somos conscientes, mientras estamos en este estado de sueño. Todos soñamos mientras dormimos y experimentamos esos sueños como si fueran reales. Sin embargo, cuando nos despertamos, nos damos cuenta muy rápidamente de que lo que experimentamos como real no es real en absoluto, que era solo un sueño. Y, oh, qué alivio, cuando despertamos de una pesadilla. Nuestra experiencia del ego aquí en este mundo es análoga a nuestros sueños al dormir. Cuando finalmente despertemos del sueño del ego de la separación, estaremos totalmente encantados, no solo temporal, sino eternamente. La Biblia dice que un profundo sueño cayó sobre Adán y en ninguna parte hace referencia a su despertar. El mundo aún no ha experimentado un despertar integral o un renacimiento. Metafóricamente, esta declaración apoya la idea de que Adán, que simboliza nuestro descenso colectivo hacia el estado separado, quedó inconsciente. A partir de ahí, el sueño de la humanidad continuó desarrollándose y hasta la fecha no ha habido un despertar global significativo del ego sueño. Parece que al igual que Adán, emprendimos un viaje en mamut a la inconsciencia. Sin embargo, tan pronto nos despertemos de nuestros sueños de dormir,
Eventualmente despertaremos del sueño de nuestro mundo ilusorio para recuperar nuestra divinidad junto con todas las infinitas bendiciones que vienen con ella. Podríamos entender la separación en una secuencia. Primero, el primer pensamiento de separación, la dualidad se inicia y el tiempo, el espacio y la materia se hacen manifiestos. Segundo, el concepto de separación crece y el ego se fortalece. Tercero, el peso de la culpa provoca que nos fragmentemos más. Cuarto, completa separación. Nuestro profundo sentimiento de culpa se esconde y se proyecta a través del ego. En otras palabras, nuestros cerebros se desarrollaron a través de la búsqueda constante de información externa. El pensamiento compulsivo nació y el capital intelectual se convirtió en el premio más envidiado del ego, ese que todavía es muy valorado y recompensado en el mundo de hoy. Nos olvidamos de que la luz reside dentro de nosotros y es la única fuente que necesitamos para vivir una vida de valor espiritual y plenitud. La sabiduría fue olvidada en favor de la destreza intelectual y la acumulación material. Pensar y hacer se convirtieron en atributos glorificados, mientras que los estados tranquilos y reflexivos de bienestar y realización fueron desechados y ahogados por los estridentes chillidos del ego. A medida que el ego ganó más de su aparente independencia de la fuente, su miedo a la fuente aumentó. La noción de temor de Dios puede traducirse como un sentimiento de vergüenza, culpa, impotencia y vulnerabilidad. Tal vez sus manifestaciones más comunes son la inquietante sensación de que algo está mal, y experimentar miedo en cualquiera de sus formas, así como el impulso crónico e impresionantemente rápido a culpar, cuando se experimenta ira o malestar en cualquiera de sus amplias gamas formas. Miedo a la fuente en cualquier posible disfraz es puramente la falta de confianza en la presencia del amor. La mayoría de nosotros estamos obsesionados con dos ideas: conseguir lo que queremos o pensamos que necesitamos, pero no tenemos. Por ejemplo, bienes materiales, relaciones, personas, dinero o la felicidad. Y convertirnos en lo que queremos ser, pero todavía no nos hemos convertido. Por ejemplo, feliz, pacífico, cariñoso, rico, famoso, etc. La verdad es que ninguna de estas cosas define lo que somos ahora, y ninguna de ellas posiblemente podría ser utilizada para definir en quién nos convertiremos en cualquier momento en el futuro. Antes de que nos atrevamos a pensar que nunca podremos ser verdaderamente felices en esta vida, tenemos que descubrir que no lo somos. Una vez que nos damos cuenta de que siempre hemos estado equivocados en la forma en que nos miramos a nosotros mismos, seremos liberados para despertar a lo que realmente somos, y así recibir los dones ilimitados que vienen con este conocimiento. Creemos que somos seres humanos separados e independientes, y aceptar como verdadera alguna de las etiquetas que afirmamos han definido los resultados de identidad de nuestro ser codependiente y muy limitado es lo común. Todo lo que estas definiciones hacen es reforzar nuestras limitaciones. El mismo hecho de que dependemos mucho de ellas para nuestro sentido del ser revela cuán conscientes somos de nuestra propia dependencia de las condiciones externas para hacer o deshacer lo que pensamos que somos. Esto quiere decir que no sabemos lo que realmente somos, no conocemos nuestro verdadero propósito y no sabemos qué nos hace realmente felices. Entonces, ¿cómo podemos estar libres de sufrimiento y experimentar alegría en nuestras vidas? Es una percepción errónea y peligrosa aceptar como verdaderas las creencias ampliamente sostenidas de que la felicidad depende de las condiciones externas y que no somos totalmente responsables de nosotros mismos y de la vida que creamos. Ambas ideas conducen a la creencia de que somos víctimas indefensas, que estamos a merced de otros
así como del caos aleatorio. Estas dos creencias deben ser reevaluadas y transformadas antes de que podamos saber quiénes somos en realidad y empecemos una nueva vida llena de propósito y significado. Reconocer dónde hemos perdido nuestra identidad y significado nos muestra también el lugar donde hemos invertido nuestra confianza. Lo que valoramos mental y emocionalmente es donde ponemos nuestra confianza en la vida. Para la mayoría de nosotros, la confianza se ha colocado en cualquier lugar y en todas partes, menos donde debe estar, con nuestro único ser, el ser que fuimos creados para ser. Para llegar a conocer al ser unificado, primero tenemos que identificar el origen del sistema de pensamiento distorsionado y equivocado, responsable de todo el dolor y el sufrimiento, la desilusión y la decepción en este mundo: el ego. Mientras creamos que nuestra realidad es esta, en la que me percibo limitado por mi cuerpo, mi ego, mis sentidos físicos, voy a pensar que el cuerpo y la vida son lo mismo. Entonces, cuando el cuerpo muere, se acaba la vida. Una visión sana lleva implícita que debemos dejarnos de identificar con un cuerpo físico limitado y reconocer nuestra verdadera identidad. Cuando reconocemos que la muerte no es más que una ilusión y aceptamos la verdad de que la vida y el amor son eternos, nuestras relaciones son sanadas espectacularmente. Tenemos que saber esto con certeza, obviamente, ¿no? Para que la ilusión de la separación se desvanezca y veamos que somos todos una sola mente. Bien. Si contemplamos nuestras relaciones personales con esta visión de que solamente hay una mente, experimentaremos que los dolores desaparecen, que los resentimientos se diluyen, y así nos liberamos del miedo a la muerte, y así abandonamos la culpa, y así conseguimos la completa sanación de nuestras relaciones. Recordemos que el ego, que es un sistema de pensamiento hecho por nosotros para defendernos del amor de Dios, es el gran mentiroso. Nos dice que nuestro cuerpo es la única realidad y que hay que tener miedo a la muerte. Y por otra parte esconde nuestro miedo a la muerte en una esperanza mágica de que podemos llegar a evitar la muerte del cuerpo. De todas las cosas que la mente de nuestro ego pretende mantener ocultas, hay tres que ocupan el primer puesto, que es que el ego no quiere que sepamos que no hay muerte, no quiere que sepamos que no hay separación, y no quiere que sepamos que solo hay amor. Esas verdades son las que el ego nos oculta, y así él puede seguir haciendo su trabajo. Bien. Invertimos mucha energía y mucho tiempo tratando de controlar a los demás, de predecir el futuro, de manipular a otros, negando nuestro miedo a la muerte. Es como que jugáramos a ser Dios. Una de las lecciones básicas del curso de milagros afirma que nunca estamos disgustados por la razón que creemos. La línea de flotación del miedo que tenemos es la culpa que experimentamos por sentirnos separados de Dios. La culpa es la que nos lleva a tener miedo al castigo. ¿Cuál es el castigo que me va a poner Dios? Morir. Todo le atribuimos a Dios, la muerte. Bien. Y encima, cuando muero, si fui bueno, voy a ir al cielo, y si fui malo, voy al infierno. También creemos esas chorradas. Bien.
El miedo es el que nos domina, la desesperación y así la falta de esperanza. Sanar es carecer de necesidades y evitar así que el pensamiento de los cuerpos sumerja a la mente en la oscuridad y en las ilusiones. Sanar es escapar de esos pensamientos, es mantener un único pensamiento que enseña que tu hermano está unido a tu espíritu, por lo que las intrusiones corporales en su paz no pueden conseguir confundir al Hijo que Dios creó sin pecado como Él mismo. No pienses nunca en el cuerpo, la sanación es el pensamiento de la unidad. Olvida todo lo que parezca separar. El dolor de tu hermano solo tiene un remedio, el mismo que el tuyo. Tiene que ser uno porque se une contigo y tú serás sanado porque te uniste con él. Para tener amor hay que darlo, ¿no? Esto de saber dar amor es como una empresa bastante complicada para nosotros aquí. ¿Por qué no puedo dar amor? ¿Por qué no puedo dar paz? Porque no lo puedo aceptar primero en mí. La paz empieza conmigo, ¿no? Siempre todo empieza en mí, porque solo hay uno. Hola, Sergio Ruiz. Bueno, muchas gracias. Bien, entonces, ¿cómo voy a dar lo que no tengo? ¿No? Cuando yo experimento que me falta amor en mi vida, me comporto como si yo fuera un automóvil que está a punto de quedarse sin gasolina. Entonces, ¿qué hago? Busco desesperadamente a alguien que me llene de amor para poder seguir en marcha. Y olvido que el amor se renueva solamente cuando lo doy, cuando lo extiendo, ¿no? Porque esa es nuestra esencia. Pero como yo percibo el amor como que es algo que está fuera de mí, así percibimos todo. Algo que me lo dan, que me lo tienen que dar, ¿no? Entonces, lo busco. E invierto mucho tiempo y mucho esfuerzo y mucha energía buscando amor, con la creencia de que el amor está fuera. Bien, por eso busco, ¿no? Esperando que los demás satisfagan mis necesidades, y si no las satisfacen, me siento frustrado, decepcionado, porque yo no consigo lo que creo que quiero. Bien, ¿cómo me siento? Deprimido, frustrado, en conflicto. Mi mente se empieza a llenar de pensamientos resentidos y agresivos y me transformo en un buscador del amor. Y ahí me identifico mucho con mi cuerpo, mucho más, y entonces actúo como si este concepto distorsionado fuera el verdadero reflejo de quién soy. Yo soy esta que le falta amor y entonces tengo que buscar amor en otros, ¿no? Para que me lo den. Bien. Y encima le doy a los demás la opción de decidir por nosotros si yo voy a estar en paz o en conflicto. O sea, refuerzo la creencia de que soy una víctima del mundo y que mi paz depende de que ahí fuera todo esté tranquilo. Olvido mi responsabilidad de mi propia paz y llego a la conclusión de que lo que me pasa me lo está causando otro o una situación externa, ¿no? Ya sea lo que sea, una enfermedad, me falta dinero, bueno, lo que sea. Bien. Hay una forma diferente de mirar al mundo y consiste en reconocer primero quién soy, mi verdadera esencia, que mi realidad es amor y no miedo.
y que mi cuerpo es una manifestación en la forma de lo que soy. Es recordar que todas las mentes están unidas, que no existe la separación. Bien. Si yo tengo esa actitud mental, voy a estar en la abundancia. Entonces, si acepto esa verdad, no puedo experimentar carencia. Yo experimento carencia cuando siento que algo me falta. Bien, y como siento que algo me falta, atraigo esa realidad a mi vida, que algo me falta y me siento carente. La única manera de experimentar amor es darlo. Por eso perdonar es dar. Bien. Cuanto más doy, más tengo. Ya lo dice en la Biblia. Aquellos que más tienen, más les será dado. Y aquellos que menos tienen, más les será quitado. Y uno dice, ¿cómo va a decir eso, no? Claro, porque lo traslado a la forma, ¿no? Para tener amor hay que darlo. Por eso dice que dar y recibir es lo mismo, ¿no? Estaba equivocado cuando creía que podía dar a alguien algo diferente de lo que quiero para mí. Como quiero experimentar paz, esto es lo que quiero dar. No es caridad por mi parte ofrecer perdón y amor. Dar amor es la única manera de poder tenerlo también yo. ¿Cómo podemos integrar esta lección, ¿no?, de dar? La podemos integrar de la siguiente manera. Primero, pensemos en una persona en quien confiemos y que esperemos que satisfaga mis necesidades. Y le digo mentalmente a esa persona, te entrego mi amor en vez del poder de decisión sobre si voy a estar en paz o en conflicto hoy. Cada vez que lo digas, reconoce que ya estás completo y pleno y que no necesitas apoyarte en la culpa que viene de la creencia de estar separado y de vivir dependiente de otro. Segundo, dile a todas las personas que pasen por tu vida o por tu mente, paz, amor y perdón son los regalos que quiero, así que te los ofrezco a ti. Durante cada hora decida que es el momento de extender la paz en vez del conflicto. Si te sientes deprimido, temeroso o culpable, piensa en alguien y concéntrate en amar a esa persona. No es preciso decir nada y no es preciso que la persona esté cerca. Simplemente concentrarme en dar amor a esa persona. Aprende hoy que dar y recibir son lo mismo, diciendo en cada situación que experimentes, para tener amor es preciso darlo. ¿Estoy dando ahora lo que yo quiero tener? Libero a los demás de la culpa como yo quisiera ser liberado. Te libero y me libero. Dice Jampolsky que él cree que el mayor desafío con el que nos enfrentamos en nuestras vidas es el de sanar nuestras relaciones personales. Estos conflictos siempre están basados en nuestras relaciones. Así que este libro tiene como propósito mostrar cómo se pueden sanar las relaciones mediante el perdón, diciendo adiós a la culpa y desprendiéndonos del miedo y de los reproches que nos separan y aíslan. Podemos definir a la culpa de una manera muy sencilla como el sentimiento de autocondena que experimentamos cuando hacemos algo que pensamos que está mal. Y el miedo puede ser definido como los sentimientos de ansiedad o agitación que tenemos
cuando percibimos un peligro del tipo que sea. Miedo y culpa están íntimamente relacionados, inclusive pueden ser usados como sinónimos. El perdón es lo que supone el abandono del pasado. A menos que perdonemos a los demás por lo que pensamos que nos han hecho, no podremos perdonarnos a nosotros mismos y tampoco podremos experimentar la paz. Durante toda su vida, Gerald Jampolsky es el nombre, había tenido una buena cantidad de expectaciones que deseaba que fueran satisfechas por las personas con las que se relacionaba. Deseaba que se ajustaran a un modelo exclusivamente de mi invención, y en cierto modo estaba afirmando que el mundo sería un lugar maravilloso si todos hicieran las cosas a mi manera, si hacían las cosas como yo entendía que eran mis amigos, ¿no? Si ellos no superaban el listón de mis expectativas, no quería que formen parte de mi entorno bajo ningún concepto. El modo en el que nosotros miramos las cosas siempre es que la otra persona es la que tiene que cambiar, si es que la relación pueda mejorar, ¿no? Siempre y cuando el otro cambie, nunca yo. Más adelante nos sorprendemos dándonos cuenta que solo somos nosotros los que necesitamos la sanación y que para sanar una relación todo lo que tenemos que hacer es liberarnos de la culpa y de los miedos. Para eso necesitamos el perdón. A medida que empezamos a mirar a nuestras relaciones enfermizas y no sanadas, y comenzamos a investigar por qué no han funcionado, puede ser que nos venga a la mente este término de buscador. Casi todos nos creemos que somos buscadores, especialmente espirituales, ¿no? A veces buscamos cosas como la salud, la autoestima, dinero, posesiones, prestigio, estatus, reconocimiento, seguridad, amigos en quien confiar. Pero a pesar de alcanzar todo esto, a veces no experimentamos la felicidad que esperamos que todas estas cosas nos iban a dar. Nunca se nos ocurre que nuestra meta esté equivocada y que con esa búsqueda de la felicidad fuera de nosotros, estamos buscando donde no está. No tenemos la menor conciencia de estar sufriendo un estado autoimpuesto de carencia espiritual, de que nos estamos muriendo de hambre y de sed espiritual. No nos damos cuenta de que el amor, la alegría y la paz que buscamos fuera de nosotros mismos está en nuestro interior. Nuestra conciencia no puede percibirlo porque está bloqueada por el miedo, y ese miedo es una creación exclusivamente nuestra. Nunca se nos ocurre pensar que le tenemos miedo al amor. Seguramente los que escuchan esto van a decir, ay, ¿cómo vamos a tenerle miedo al amor? Es imposible. Sin embargo, es así. Nuestra resistencia ante este perdón no dual que propone el curso de milagros es bastante grande, ¿no? La experiencia de empezar a decir adiós a la culpa y al miedo, aplicando las enseñanzas de un curso de milagros, puede resultar emocionante si nos la tomamos en serio. Uno de los axiomas básicos del curso de milagros es que podemos experimentar solo dos emociones. El amor, que es nuestra herencia, nuestro derecho natural, y el miedo o la culpa, que son un invento de la mente.
Miedo y culpa, recordemos que los podemos considerar como dos hermanitos gemelos que se nutren uno al otro, ¿no? La culpa refuerza el miedo, al igual que el miedo refuerza la culpa, en un ciclo aparentemente interminable. El propósito del curso de milagros es ayudarnos a decidir qué emoción deseamos experimentar. En lugar de percibir a las personas como si estuvieran atacándonos, se nos anima a experimentar el amor eligiendo ver a los demás como personas amorosas o que están pidiendo amor a gritos. Hay muchos caminos hacia Dios. El curso de milagros no es más que el instrumento que podemos elegir algunos. Aunque se apoya en la idea de que el amor y el perdón son universales, resulta obvio que el curso no es para todo el mundo. Los tres conceptos claves que vamos a ver a lo largo de este libro y en los que se apoya el curso de milagros es que nuestras relaciones pueden ser sanadas cuando, primero, nos liberamos de la culpa y del miedo mediante el perdón, y cuando nuestra única meta es la paz de espíritu. Y cuando aprendemos a escuchar a nuestra voz interna como guía para nuestra orientación y en nuestra toma de decisiones. El mayor obstáculo de todos nosotros es que tenemos un ego, un yo, basado en nuestra personalidad, que desea controlar, predecir y encargarse de todo. El ego no quiere entregarse y contempla la paz de Dios como su enemigo, y contempla al conflicto como su amigo. Solo estamos felices cuando somos, es decir, cuando no interpretamos nuestro comportamiento ni el de los demás. Cuando le damos más valor a la paz que al conflicto. Si estamos dispuestos, ¿no? Es una palabra muy importante, ¿no? Estoy dispuesto. Es como que es algo que se nos olvida muy a menudo, ¿no? El ego podría compararse como un programa de televisión que pasa una y otra vez los mismos programas. Ya sabemos cómo empiezan y cómo terminan, pero el ego intenta crear la ilusión de que son nuevas películas o nuevos programas. Estas películas suelen hablar de nuestras necesidades insatisfechas del pasado y de nuestros deseos fantasiosos hacia el futuro. Nos mantienen tan ocupados y tan preocupados por el pasado y por el futuro que no podemos despertar a este estado de ensoñación y experimentar la alegría que se puede descubrir solo ahora. El guión de la película ha sido escrito, dirigido, producido y protagonizado por mí, o sea, por el ego, que luego se disocia de todos estos papeles. Las escenas de agresión, asesinato y violencia de todo tipo aparecen en la pantalla, pero ahora yo, esa parte mía, el ego, decir yo y decir el ego es lo mismo, quiere que crea que nosotros somos unos meros observadores pasivos de la misma y que no somos los autores. La sanación de las relaciones intenta aprender el modo de detener todo este horrible espectáculo que tiene lugar en nuestras mentes y que parece tan real. Las relaciones se sanan cuando dejamos que el perdón borre nuestra culpa, nuestros sentimientos de temor y nuestros pensamientos de separación.
Es decir, lo que vamos a aprender es justamente a decirle adiós a la culpa. Quien no tiene culpa no siente miedo, pues está a salvo y es consciente de su seguridad. A menos que desafiemos la realidad de nuestro ego, continuaremos viviendo más preocupados por lo que conseguimos que por lo que damos, sintiéndonos culpables, separados y asustados. Haremos juicios condenatorios, en el que los acusados son tanto los demás como nosotros. Al ser el ego nuestro guía o nuestro maestro, la culpa y el miedo son los que gobiernan nuestra vida. El conflicto no puede desaparecer por completo y podemos prever que nuestra realidad será destruida por la enfermedad y la muerte. Si estamos dispuestos a liberarnos de nuestro ego, entonces podremos corregir nuestras percepciones. El mundo de la percepción corregida es el mundo del amor. Es un mundo que se ve a través del filtro de la visión espiritual, en lugar de a través de las distorsiones del ego. Al igual que una nube oscurece el sol, la culpa y el miedo que llevamos con nosotros bloquean nuestra capacidad de experimentar la presencia del amor, que nunca nos ha abandonado. Todos nosotros somos milagros del amor, pero estamos ciegos. Podemos pues considerar que un milagro es un cambio de la percepción que desplaza al miedo y a la culpa que bloquean nuestra conciencia de la presencia del amor, que es nuestra verdadera realidad. Las personas están desesperadas por sanar al personaje. Ellos creen que sanan a la persona. Bueno, mientras yo siga queriendo sanar a la persona, es que no voy a sanar nada. Es cambiar una careta por la otra careta. Las personas no pueden sanar. Es la actitud mental el problema. Salud es sinónimo de paz interior. Sanación es el proceso de liberarse del miedo. Mientras yo tenga miedo, voy a convivir con la culpa. Si hay culpa, hay miedo. Si hay miedo, hay culpa. Todos creemos que son las condiciones y las personas de nuestro mundo las que nos hacen sentirnos desbordados. Pero no. Lo que provoca eso son nuestros pensamientos y las actitudes que tenemos sobre esas condiciones o esas personas. Eso es lo que nos provoca conflicto y angustia. Por eso es una sanación de la actitud mental. Consiste en liberarnos de nuestros sentimientos y pensamientos de culpa, miedo, juicio. La sanación de la actitud se ocupa simplemente del cambio de nuestros propios pensamientos. No busca cambiar las situaciones o a las personas de nuestras vidas. El poder de sanar la actitud mental deriva justamente de saber que yo soy libre para elegir los pensamientos y que puedo cambiarlos para cambiar mi experiencia. Todos nosotros aquí tenemos relaciones enfermizas. Esas relaciones pueden ser sanadas y podemos liberarnos de las ataduras y servidumbres del pasado tomando conciencia del amor que hay en nuestro interior. Son esas ataduras a nuestras culpas y miedos del pasado las que provocan no solo nuestros conflictos interiores, sino los conflictos externos que vemos ahí en el mundo. Obviamente vamos a estar sentados, vamos a cerrar los ojos y vamos a situarnos con nuestra imaginación frente a un microscopio. Imaginemos, ¿saben lo que es el microscopio, no? Y vamos a imaginar que miramos por ese microscopio
y que en ese microscopio estamos viendo las células de nuestro corazón. Y las miramos minuciosamente, cuidadosamente, y observamos que son células redondas y que tienen una cara sonriente. Sonríen porque están llenas y saturadas de amor. Tienen todo lo que necesitan. No precisan nada del exterior. El amor se extiende y se expande sin preguntar, sin juzgar. Cada célula es un microcosmos de ti y de mí. Nuestra identidad, como la identidad de la célula, es amor sin límites. Ese es nuestro verdadero estado. No necesito nada. Si miramos con nuestra imaginación cuidadosamente, veremos como una energía que irradia del amor de las células, como una luz blanca que se hace cada vez más y más brillante. Vemos la luz blanca que traspasa la membrana celular y que se une a la luz blanca de las otras células del corazón. Y ahora vemos nuestro corazón como una luz blanca, maravillosa y pulsante, que cada instante brilla más y más. Esa luz es un reflejo del amor de Dios. Y me digo mentalmente, soy la luz del mundo. Ahora visualizamos que esa luz que inunda todas las células de nuestro cuerpo. Y nuestro cuerpo se transforma en un haz de luz. Y esa luz se une y se funde con todos los otros rayos de luz que hay en el universo. Y se hace una luz brillante. Pensemos ahora en esa luz, en alguien que nos irrita mucho o que nos deprime, alguien a quien no hayamos perdonado por completo. Sin juzgarnos o sin juzgar al otro de que me hizo daño o de que yo le hice daño, olvido eso por un instante. Abandono el pasado. Y veo a esa persona caminando en la luz, haciéndose luz. Y mientras imagino esto, me digo mentalmente, te perdono y me perdono. Ambos somos uno y el mismo. Digo adiós a la culpa y al reproche. Somos responsables de lo que vemos y experimentamos. Y al reconocer y aceptar esa responsabilidad, somos libres, de nuevo, para elegir el perdón en vez de la culpa, la paz en lugar del conflicto, y también somos libres para experimentar el poder infinito del amor mediante la sanación de nuestras relaciones personales. El perdón sana y pone fin al juego de la culpa. Sanar es unir, ser un todo. La sanación está en la mente y no en el cuerpo. El mayor obstáculo con el que nos topamos para experimentar la paz es el miedo a Dios. Como creemos que estamos separados, nos sentimos culpables y en conflicto o competición entre nosotros, y esta es la base de todas nuestras dificultades. La sanación es un proceso mediante el cual se limpia nuestro espíritu de los pensamientos negativos de miedo y de culpa.
todos esos juicios condenatorios que nos hacen sentir vulnerables, separados y fragmentados. Y el medio es el perdón, porque el perdón disipa el error de percepción mediante el cual nos vemos escindidos y separados. Perdonando volvemos a vernos como uno. La verdadera sanación, por lo tanto, corrige los errores de percepción que de vernos otra vez, separados a vernos unidos. Para realizar esta sanación resulta esencial que recordemos que el único objetivo de estar con otra persona consiste en experimentar la unidad sin juicios ni reproches. La mente sanada ignora lo que significa la separación y como solo contiene pensamientos amorosos, es apacible y está desprovista de culpa, de dolor y de conflicto. Su identidad es la perfecta armonía con la plenitud del amor. No niega el cuerpo, sino que lo percibe como un vehículo neutro para la comunicación del amor sin conflicto ni interferencia. Todas las interacciones conflictivas que tenemos con otros son simples variaciones del juego de la culpa. Nuestra mente, ego, está debatiéndose constantemente con las preguntas: ¿quién es culpable? ¿Quién es inocente? ¿Con quién estoy seguro y a salvo? ¿De quién debo tener miedo? Nuestro juicio de culpa se apoya en interpretaciones de nuestras experiencias pasadas que rememoramos y volvemos a vivir una y otra vez en el presente. El ego se niega a reconocer que todo lo que vemos o escuchamos comienza internamente en forma de pensamiento en nuestra mente, porque el ego prospera en el ataque, atacando a cualquier cosa o cualquier persona que considera culpable, ya sea uno mismo o los demás. Cuando no vemos el menor valor en la culpa, podemos elegir ver solo la inocencia en los demás y en nosotros mismos. Cuando decimos adiós a la culpa, podemos empezar a decir hola al amor. Entonces el propósito del perdón es sanar la mente, no el cuerpo. Bien. Una vez que hemos perdonado por completo a otra persona y a nosotros mismos, y somos capaces de dejar de lado nuestros pensamientos de ataque y culpa, la mente retorna a su estado natural, que es amor. La necesidad de sufrir es eliminada y el cuerpo, en armonía con la mente, puede permitir que desaparezcan el dolor y la enfermedad. Cuando nosotros estamos experimentando dolor, una de las lecciones más duras que tenemos que aprender es que no es el cuerpo el que controla la mente, sino que es la mente la que controla el cuerpo. Esta es una lección muy difícil de aceptar, especialmente si tenemos una enfermedad orgánica legítima y que está justificando la realidad de nuestro dolor. ¿Por qué el ego está intentando siempre sobrevivir? ¿No? Porque el ego sabe que si no dejando de existir, ¿no? Nosotros seríamos realmente lo que somos. Por eso el ego siempre busca mantenernos atrapados en el miedo, por eso el miedo es lo que retiene, lo que nos retiene. Por eso estamos siempre percibiendo situaciones en las cuales somos atacados, injustamente tratados, a la defensa. El perdón sana y pone fin al juego de la culpa. El mundo que veo a través de los ojos de la culpa y de la falta de perdón es en verdad un mundo amenazador. Pero siempre hay otra forma de mirarlo. Puedo elegir mirar a las personas y a las cosas que están cerca de mí como si las estuviera viendo por primera vez, sin culpa y sin falta de perdón del pasado. Puedo experimentar belleza, alegría y felicidad. Pienso en alguien con quien estoy jugando hoy el juego de la culpa.
decido perdonar a esa persona por lo que sea que pienso que me ha hecho, a medida que repito mentalmente, el perdón sana y pone fin al juego de la culpa. Pienso en alguien a quien no he perdonado por completo y le digo hoy, por favor, ayúdame a liberarme del pasado y vuelve a ser mi hermano o hermana en el amor. Lo puedo hacer mentalmente, no necesito hacerlo en persona. Pienso en una meta específica que pueda compartir con otra persona el día de hoy. A medida que me aproximo a esa meta, me concentro en al menos 2 formas diferentes que puedan demostrar el modo en que estoy extendiendo amor y paz. Me comprometo a experimentar en el día de hoy la unidad con otra persona y llevar adelante ese compromiso. En cualquier momento a lo largo del día en que experimente culpa, miedo o pensamientos que no sean de perdón, repito, en este instante te libero, y especifico el nombre, y me libero de la culpa. En este instante te libero, Juan, por decir algo, y me libero de la culpa. Juntos podemos avanzar hacia un mundo de perdón que no esté enfermo de culpa. Elegir el amor me libera del miedo. Puedo elegir ser libre o ser un sirviente. Puedo elegir el amor o elegir el miedo. Nuestra personalidad, basada en nuestro ego, no quiere que creamos que tenemos esta elección. Nos dice que estamos en un mundo en el que es imposible liberarse del miedo. Y nos anima a creer que el miedo no solo es real, sino que está justificado. E insiste en que las situaciones exteriores de nuestra vida están fuera de nuestro control y que cuando nos sentimos enredados en una de estas situaciones, no tenemos más elección que experimentar miedo. Según el ego, el miedo no es una elección, sino un componente inevitable de nuestra experiencia. Con demasiada frecuencia suele llegar un día en nuestras vidas en que, a pesar de nuestras buenas intenciones, de creernos que estamos en un camino espiritual, elegimos el miedo y permitimos que nuestras mentes centradas en el ego tomen el mando. Cada vez que nos pasa esto, sentimos como si el mundo se dedicara a estrujarnos, causándonos un gran malestar y un sentimiento opresivo de miedo, en el estómago, en los huesos. Si alguien se atreve a decirnos que el sentimiento que estamos experimentando es una elección, en vez del resultado de las cosas horribles que nos están sucediendo, pensaríamos que no sabe en verdad de qué va la vida y cómo funcionan las cosas. Nuestra mente centrada en el ego intenta convencernos de que nuestras respuestas emocionales tienen su origen en otras personas o acontecimientos fuera de nosotros y que no tienen nada que ver con nuestros pensamientos y nuestra mente. Otro modo de mirar al mundo consiste en tomar conciencia de que tanto el amor como el miedo son elecciones y que podemos entrenarnos para elegir uno u otro. Para conseguirlo debemos tener presente una y otra vez que el responsable de lo que veo es mi sistema de creencias y no las situaciones externas. Son mis pensamientos sobre las situaciones los que determinan si yo voy a experimentar paz o conflicto, amor o miedo. Lo que no es amor es miedo y nada más que miedo. Este concepto es muy simple, pero nuestra mente errada se resiste. Buena parte de los líderes espirituales que destacan en la historia de la humanidad han compartido algo: una entrega total a Dios y el perdón del mundo y de todo lo que contiene. Nuestra mente centrada en el ego suele discutir consigo misma, empleando la frase de uno de estos líderes:
Jesús, que decía que todos nosotros podíamos hacer lo que Él hizo en esta vida, e incluso más. Sí, parece una hermosa retórica, pero en el fondo no creemos que se pueda aplicar de modo alguno. ¿Cómo podemos llegar a tener la capacidad de perdón y de carencia de juicios que tenía Jesús? ¿No? Quisiéramos aceptar la posibilidad de esta capacidad de perdón, pero lo que realmente creemos es que ese comportamiento tal vez sea correcto para los líderes espirituales, pero no para nosotros. Y solemos incluso racionalizar nuestro escepticismo diciendo que después de todo las cosas eran diferentes cuando esas personas vivían y que los problemas actuales son más complejos y difíciles. Los problemas siguen siendo los mismos que hace 2000 años atrás. Lo que ha cambiado son las formas que adoptan, ¿no? Pero la tentación de juzgar y condenar a los demás, de actuar como corderos y seguir al rebaño, en vez de seguir a nuestro maestro interno, la tentación de evaluar y de separarnos en culpables e inocentes, son los mismos problemas que ha tenido siempre la humanidad. Son nuestros pensamientos los que determinan si nuestras mentes están unidas o si estamos viviendo en un mundo de separación. Esta percepción de nuestra vulnerabilidad a los ataques es en realidad una defensa contra la paz de Dios. Elegir el amor me libera del miedo. Casi toda mi vida he respondido automáticamente a lo que otras personas decían o hacían. Ahora reconozco que mis respuestas pueden ser determinadas únicamente por las decisiones que yo tomo. Reivindico mi libertad de ejercer mi poder de decisión para ver a las personas y a los sucesos de la vida con amor en vez de con miedo. Primero, reconoceré que cualquier sentimiento que experimente hoy viene determinado por los pensamientos que yo coloco en mi mente. Elijo, pues, mantener tan solo los pensamientos que quiero. Segundo, recuerdo cada hora que elegir amor me libera del miedo. Tomo la decisión de reivindicar mi libertad y dejar que los pensamientos amorosos reemplacen a los de miedo. Tercero, si pienso que las cosas no van bien, me detendré un instante y diré mentalmente: no son otras personas ni otros acontecimientos lo que me hacen sentir desgraciada. Elijo paz ahora. Cuarto, como sé que lo único que me puede hacer daño son mis propios pensamientos, resistiré en el día de hoy la tentación de hacer reproches a los demás. En lugar de esto, reivindicaré las oportunidades de verme a mí mismo y a los demás libres de culpa y miedo. Quinto, repasaré el resumen de esta lección al menos 2 veces hoy. Elijo el amor y me libero del miedo. O elegir el amor me libera del miedo. La mayor amenaza de nuestro ego está apoyada en el miedo a la muerte. Más me identifique yo con mi cuerpo, más miedo y más culpa voy a tener en mí, ¿no? La culpa siempre produce ataques. Si yo siento culpa, voy a sentirme o atacándome a mí mismo, me voy a atacar a mí mismo o voy a atacar a otros. Porque la culpa refuerza el sistema de creencias del ego en que he pecado en el pasado, que soy culpable en el presente y que voy a ser castigado en el futuro. Esta secuencia temporal en la que se iguala a la muerte del cuerpo con el fin de la vida. Todos creemos que cuando el cuerpo muere, la vida termina, porque para nosotros la vida es el cuerpo. Bien. Y estamos muy ocupados tratando de controlar a los demás y al mundo
en un inútil intento de negar nuestro miedo a la muerte. En el otro sistema, en el sistema de creencias del amor o del espíritu, la muerte es considerada como una transición de la forma a la carencia de forma. En ese estado de carencia de forma, la vida y el amor son lo mismo y continúan por siempre. No terminan cuando dejamos de lado la envoltura a la que llamamos cuerpo. Cuando estamos libres de la culpa, vivimos cada instante como si fuera eterno, sabiendo que somos amor, que somos vida y de que somos eternos porque Dios es eterno. Cuando estamos libres de la culpa no existe el miedo a la muerte. El que le tiene miedo a la muerte es porque siente culpa. Con frecuencia nos sentimos atrapados en la racionalización de que sería enormemente feliz si la voluntad de Dios coincidiera con la mía. Esto significa que ya he establecido cuál es la respuesta que deseo. Por lo tanto, no seré capaz de plantear la pregunta. Llegar a Dios con las manos vacías significa no estar esperando una respuesta específica. Esta es la causa por la que nuestro ego enloquece, porque su supervivencia depende de tener respuestas que satisfagan mis deseos. Y cuando estoy demasiado preocupado por el resultado, mi ego alza su voz y esto causa interferencias con mi voz interna. No tenemos que liberarnos por completo de nuestra ira, nuestra culpa y nuestros pensamientos antes de empezar a oír nuestra voz interna. Es nuestra disposición a presentar nuestros problemas a nuestro guía interno lo que hace posible que nuestras percepciones equivocadas se corrijan. A medida que me muestro más dispuesto a escuchar la voz del amor, voy a poder empezar a reconocer que mi misión aquí, en la tierra, es dar amor incondicional a todo el mundo. Pero antes de esto, tengo que recibir y aceptar el mensaje por mí mismo. Escuchamos esto, soy la luz del mundo, ¿no? A veces hacemos malas interpretaciones de esto. Pero el tomar conciencia de que somos la luz del mundo y que esa luz se encuentra bloqueada por la culpa y el miedo, es una parte esencial de nuestro trabajo. Porque repetirme que soy la luz del mundo y no tomar conciencia de la culpa y el miedo que hay en mí es como medio al cohete, porque, ¿no? A ver, esta luz del amor o la luz de Cristo la podríamos considerar como una luz que irradia desde el mismo centro del corazón de Dios, ¿no? Hacia todos y a través de todos. También podemos considerar la luz como la fuente de energía creativa del universo. Cada uno de nosotros estamos aquí para permitir que esa luz, ¿sí?, haga desaparecer la oscuridad de la culpa y el miedo, y que a medida que sanemos nuestras mentes, uniéndonos unos con otros, veremos esa luz unos en otros, ¿no? Nos daremos cuenta que realmente las mentes están unidas. Vamos a tratar de comprender la mente universal. Vamos a cerrar los ojos por un momento e imaginar que todo el universo fuera agua. Es fácil cerrar los ojos e imaginarme agua. Y voy a imaginar que yo echo un granito de amor en el agua y veo que esa onda que provoca ese granito que eché en el agua afecta a todas y cada una de las partículas del agua. Y esas ondas vuelven a mí y también me afectan a mí.
Cuando yo envío luz a los demás, eso afecta a sus mentes y retorna a mí como amor. Ya no tengo dudas de acerca de quién soy ni de quiénes son los demás. En el curso de Milagros hay un potente fragmento que habla sobre la luz de Cristo, ¿sí? Algunas personas el término Cristo les puede resultar incómodo, ¿no? O asociarlo con lo religioso. Lo podemos sustituir por la palabra amor. La visión de Cristo es todo lo que hay que ver, ¿no? Podemos decir, la visión del amor es todo lo que hay que ver. La canción de Cristo es todo lo que hay que oír. La canción del amor es todo lo que hay que oír. La mano de Cristo es lo que hay que agarrar. La mano del amor es lo que hay que agarrar. El único viaje es caminar hacia el amor. Hay dudas antes de que haya conflicto. Y toda duda tiene que ser sobre ti mismo. El amor no tiene dudas. Y del amor viene su paz. El amor cambiará su seguridad por tus dudas, si aceptas que sea uno contigo, y que esa unidad es eterna, intemporal y a tu alcance, porque tus manos son las suyas. Él está en tu interior, aunque camina delante y detrás de ti, señalando el camino que debes seguir para encontrarse y completarse. Su serenidad es tu certeza. ¿Dónde está la duda cuando llega la certeza? Hay tantos caminos espirituales, cada uno con un maestro, vivo o muerto, que sirve como modelo de aprendizaje. Algunos solemos considerar a Dios como nuestro maestro interno, de forma bastante abstracta, y a veces nos resulta difícil mantener una relación personal o próxima cuando es algo tan abstracto, ¿no? Pero también hay quienes experimentan una gran resistencia ante los gurús, los maestros, o la identificación con un maestro interno, especialmente si este maestro se llama Jesús. Sin embargo, todos sentimos que necesitamos liberarnos de nuestras viejas ideas sobre Jesús y tener una mente más abierta sobre lo que representa. En el sistema de pensamiento del amor, podemos concebir la fe como la confianza en Dios y tener la certeza interna de saber sin sombra de duda que siempre estamos a salvo y que nunca careceremos de apoyo. Es confiar en que Dios nos ama completa y eternamente y que el poder de su amor está siempre en nosotros. Es saber de forma inequívoca que podemos confiar en su fuerza más que en los limitados y escasos recursos de nuestra personalidad. Y que no hay problema que... Vamos a ver algunas recomendaciones para alcanzar la paz interna. Y recordemos que el perdón es una práctica mental que hacemos, ¿no? Tiene que ver con comportamientos, ¿no? Esto es importante que me dé cuenta, porque si no es como que me va a resultar muy difícil perdonar, cuando yo creo que es una cosa que la hace la persona, ¿no? Bien, primero, perdonar totalmente a nuestros padres. Bueno, es una tarea bastante compleja si la voy a hacer desde mi niño lastimado, herido, que está enojado con papá y mamá. Tenemos que salir de ese espacio, ir a nuestra mente y pedir ayuda para ver a nuestros padres como lo que realmente son, iguales que nosotros. Perdonar totalmente a cualquiera que haya estado aquí, que esté aquí ahora o que pueda estar aquí en el futuro,
incluyéndonos a nosotros mismos. Perdonar totalmente al mundo. Perdonar totalmente a Dios. Darnos una oportunidad de confiar. Elegir experimentar paz en vez de conflicto. Elegir experimentar amor en vez de miedo y culpa. Enseñar solo amor. Muchos de nosotros vivimos en el mundo en un estado permanente de ansiedad, preguntándonos quién o qué nos atacará de inmediato. ¿Cómo desembarazarnos de estos pensamientos de miedo? Creemos que es muy complicado, pero no lo es tanto. Solo tengo que estar dispuesto. No podemos enseñar amor y ser amorosos de forma coherente y consistente hasta que dejemos de criticar y hacer reproches a los demás y a nosotros mismos. Eso es fundamental. Hay personas que se creen que son muy espirituales o que van a constelar y con eso ya está, y no se dan cuenta de la cantidad de condenas y críticas que tiran para afuera y hacia ellos mismos. Mientras esto siga sucediendo, es que no pasa nada. Quizás hay que estar más vigilantes en eso, ¿no? En cómo me siento, continuamente cómo me vienen esos sentimientos de odio hacia los demás, de querer que el otro no exista, de que las pague, que sea castigado, o si no me castigo yo mismo, ¿no? No podemos demostrar un amor total hasta que hayamos sanado todas nuestras relaciones. Todas. Porque si no, los bloqueos del miedo y de la culpa no van a ser eliminados. No me sirve de nada estar mandando bendiciones a todo el mundo. Eso es algo que hago de la boca para afuera. Vamos a ver 10 pruebas o exámenes de si realmente hemos perdonado o no. Es muy simple esto. Hay que ser honesto. Bien, primero. Estoy siempre dispuesto a ver todo problema, toda culpa, todo dolor y toda frustración como una declaración de que la mente de mi ego tiene miedo de Dios y elige separarse de Él. ¿Estoy dispuesto a ser responsable de lo que veo? Esta es la pregunta fundamental. Porque la gente estudia el curso de milagro y la tiene con que el ego es algo que te atrapa. Ay, yo no sé, el ego que me tiene loca. Tengo un ego muy grande, tengo un ego fuerte. No, es que el ego es un sistema de pensamiento que yo elijo. Yo elijo pensar con el ego, con ese sistema de pensamiento. No es alguien. Con nosotros el mundo siempre, como nosotros queremos ser alguien, tenemos que metamorfosear al ego y que sea alguien. El Espíritu Santo también tiene que ser alguien. Tiene que haber muchos alguienes para nosotros. Si no, no. Tengo que salir de ese lugar. Todo dolor es una declaración de que yo tengo miedo de Dios. La gente dice, no, ¿cómo yo voy a tener miedo de Dios? Yo no le tengo miedo a Dios. Yo amo a Dios. No, es que hasta que no veas eso, y que vos querés ser vos, y que Dios, bueno, esté allá, y que encima te ayude a vos, y que te tenga como un elegido, que se fije siempre, que te enfoque con la cámara, ¿no? Y no veas eso, bueno, agarra el curso de milagros y bueno, tíralo por la ventana, porque es que no vas a, por más que, no. Ese es el primer paso. El maestro de Dios, una de las características es la honestidad. Una mente abierta. Hay que abrir la mente. Bien. Para que esto entre y yo diga, es que en realidad tengo miedo de Dios. Y que soy yo el que no estoy dispuesto
a hacerme responsable de lo que veo. No de lo que hacen los demás, de lo que veo, de cómo veo yo al mundo. Bien, esta es fundamental, no es la primera. Vamos a la segunda prueba. Porque son 10. Tengo que tomar un poco de agua. Reflexionen mientras tanto. ¿Mantengo en mí la culpa y juzgo a los demás o a mí mismo o perdono? Cuenten cuántas veces al día emiten juicios hacia los demás o hacia sí mismos. Podrían hacerse un papel ahí, hacer una cruz cada vez. Tercera, ¿creo de verdad que la voluntad de Dios para mí ahora es la felicidad total? Pero sean honestos. ¿Creo de verdad que la voluntad de Dios para mí ahora es la felicidad total? Cuarta, ¿veo que el objetivo de esta relación es siempre la unidad y no la separación? Quinto, ¿es mi interés en los demás igual que el interés en mí mismo? ¿O me preocupan mis necesidades personales? Sexto, ¿me interesa más recibir que dar? Séptimo, ¿trato de controlar a alguien en mi vida? Octavo, ¿he elegido pedir en vez de amar? Noveno, ¿tengo fe y confianza en que Dios me ama completa, perfecta y eternamente? Décimo, ¿estoy decidido a hacer mi plan de vida o a seguir el plan de Dios para mi vida? Recuerden que cuando la idea loca cruzó nuestra mente y creímos separarnos, le dijimos a Dios, Dios, yo quiero irme a hacer mi cosa, mis planes. Y Dios nos dijo, ¿y cómo? ¿Y nuestros planes? ¿Te olvidaste? Quiero ser especial. Quiero ser aparte. Quiero ir por mi cuenta. Pero parece que nos fue un poco mal. Y ahí es donde dijimos, bueno, voy a volver a Dios para que me ayude. Entonces ahora quiero que Dios venga acá, a este mundo, a mis planes, y me los arregle. Y eso es imposible. Por eso nos sanamos y no avanzamos. Somos terriblemente egoístas, pero que no lo queremos reconocer. Haciéndome el santurrón y creyéndome que soy bueno y que no tengo ego y que yo amo a todos mis hermanitos y que soy muy bueno, yo les puedo asegurar que no van a ir para ningún lado. Sí, ya sé que hay otros facilitadores que les deben decir cosas extrañas, pero bueno. Lean el curso. Ustedes tienen la capacidad de comprender lo que dice ese curso. Ustedes, quienes ustedes son, no el intelecto. No, con la cabeza no lo vamos a entender nunca el curso. No, no es un curso para entenderlo intelectualmente. Bueno, un poco hay que entender intelectualmente que usar la cabeza porque para leer ya es un acto, ¿no?, intelectual. Hay que aprender a escuchar a nuestro maestro interno. Escuchar es amar. Es que si no me escucho, me la paso escuchando de todo lo que me dicen por ahí. Ay, sí, Pepe dijo que tengo que hacer esto. Ay, voy a probar. Ay, Juanita dijo que tengo que hacer lo otro. ¿Y cuándo van a ser ustedes mismos? Es ahora. Ahora. Ahora se perdona. Lo que el ego cree que es verdad. La verdad en el sistema de creencias del ego
cambia constantemente porque es relativa. Lo que es cierto es lo que la mayoría de las personas cree que es correcto en un momento dado. Esto lo vemos siempre, ¿no? Acá en mi país, que ayer hubo elecciones, nos dimos cuenta. Todos los que creen que ese gobernante es el mejor, votan a ese, ¿no? Todos vamos para el mismo lado, porque fulano nos lo implanta y nos lo dice. Y así somos todos. Eso es el ego. El ego es lo que somos todos. Yo me creo ser este cuerpo, esta personalidad, yo soy así, y Dios está allá. Bueno, en alguna parte, no sé. Todo esto es verdad. Y hasta que yo no tome conciencia de que es así como funciona mi mente, es que estudiar este curso y liberarnos de la culpa y el miedo va a ser como imposible. La verdad es cambiante para el ego, porque depende de interpretaciones y percepciones que varían a medida que las creencias también van variando. Ahora pienso esto, mañana pienso lo otro. En 5 minutos voy a pensar una cosa diferente a la que estoy pensando ahora. No sé si tomaron conciencia de eso. Pero yo me aferro a esta idea y a este pensamiento como si fuera totalmente verdad. Bien, eso están las leyes del caos. Estas relaciones que establecemos entre estos que creemos que somos diferentes, estos cuerpos, personas, se apoyan en la creencia de que yo carezco de algo que solo me lo pueden dar los demás. Y que al menos que lo consiga, nunca voy a ser feliz. Siempre voy a estar incompleto. Por eso se llaman relaciones especiales. Están construidas, o sea, la base, el fundamento de las relaciones es la culpa y la falta de confianza. Desde el punto de vista del ego, las demás personas están ahí para satisfacer mis necesidades. Es decir, que yo me siento incapaz de verme a mí mismo y al otro como en realidad es y soy. A este encuentro mutuo de necesidades, mi necesidad y tu necesidad, acá en el mundo se le llama amor. Un amor condicional y exclusivo. Te amo, pero sí, pero. A diferencia del amor incondicional, que es inclusivo y se basa en la aceptación de uno mismo y de los demás tal como son, el amor condicional se sustenta en la escasez, en conseguir y dar para conseguir, en trueques y regateos. Situación que pasamos también trasladamos a Dios. Porque así como yo me relaciono con los demás, es la relación que yo mantengo con Dios. La palabra que sirve para identificar el amor condicional es sí. Te querré, sí. Superas el listón que he colocado en mi mente para ti. Te querré, sí. Te ajustas al esquema que yo he elaborado. Te querré, sí. Sacas las mejores notas en la escuela. Te querré, sí. Llegas pronto a casa. Te querré, sí. Te acuerdas de mi cumpleaños. Te querré, sí. Eres más cariñoso. Te querré, sí. Dejas de fumar. Te querré si bajas de peso. Te querré si dejas de quejarte. Bueno, y así mucho sí es. Si la otra persona nos da lo que queremos o cambia para satisfacer nuestras necesidades, estamos felices. Pero si la otra persona no me da lo que yo deseo o no hace los cambios que yo creo necesarios, me irrito y me frustro.
Y estas irritaciones y frustraciones se llegan a transformar en ira y odio. Las relaciones que se apoyan en el amor condicional son relaciones de amor y odio. Por eso el curso las llama relaciones especiales de amor y de odio. Se basan en desear algo de otra persona a partir de un sentimiento equivocado de escasez y de la creencia de que la otra persona tiene algo de lo cual yo carezco. En estas relaciones de amor y de odio, el dolor, el miedo, la inestabilidad están garantizados. Los celos, la posesión, la competición. Las relaciones de amor condicional son relaciones exclusivas en las que se cierra la entrada a los demás. El objetivo es colocar un límite al amor que sirva como sustituto del amor inclusivo de Dios. Y acá tenemos otro poema de Joan Walsh Anglut que habla acerca del deseo y su relación con el amor condicional. En la medida en que deseamos algo de alguien, en ese grado exacto sentiremos el dolor, pues es el deseo el que provoca el dolor y es el amor el que trae la alegría. Ahí termina el poema, cortito. Cuando te sientes culpable es el ego el que controla la situación, pues solo el ego puede sentir culpa. Y esto es muy importante, ¿no? Que tomemos conciencia, porque hay una sección en el curso de milagros que se llama la atracción de la culpabilidad. A ver, lo veo, acá tengo, bueno, se me cayó todo por ahí. La atracción de la culpabilidad. Que no me acuerdo dónde está. Bueno, pero está. Está la nube de la culpabilidad. Y está la atracción de la culpabilidad, tu liberación de la culpabilidad, ¿no? Bueno, no me acuerdo en qué parte está. Bueno, ustedes saben que está, pero no me acuerdo en qué parte está, ahora no la encuentro, porque tendré que buscar en el índice y todo eso, y voy a perder mucho tiempo. En esa sección, ¿no? Atracción de la culpabilidad, nos habla de esa atracción que sentimos hacia la culpa. ¿Mm? Tenemos que entender la naturaleza de la percepción, porque es el modo en que vemos el mundo que nos rodea el que determina la forma en que reaccionamos ante el mundo. Y es nuestra percepción la que nos dice lo que vemos, basándose en las interpretaciones y en las evaluaciones de lo que nos suministran nuestros sentidos. Entonces, cada uno de nosotros ve el mundo de manera diferente, según cuáles sean nuestras necesidades individuales, deseos, experiencias pasadas y creencias. Aunque tal vez creamos que nuestras percepciones son como fotografías realizadas de objetos exteriores a nosotros y que tomamos con una cámara, en realidad es que son proyecciones de pensamientos que se originan en nuestra propia mente, porque siempre miramos hacia adentro antes de mirar hacia afuera. Y lo que vemos ahí fuera es nuestro propio estado mental que se refleja ahí fuera. El que la percepción sea una elección, y nosotros no somos conscientes de ello, no es un hecho la percepción, sino una elección, viene demostrado por las variadas interpretaciones que la gente hace de los acontecimientos cotidianos de su vida. Si 10 personas presencian un accidente, sería raro que 2 de ellas estuvieran de acuerdo en los detalles de cómo ocurrió.
porque nuestras percepciones están fragmentadas y solo vemos minúsculas porciones de cualquier situación y nunca podemos ver la totalidad. Por eso el curso me habla de que el espíritu solo puede juzgar porque el espíritu es el que ve el todo. Nosotros solo vemos una parte, porque nos creemos que somos aparte. Eso es la separación. Muchas de las dificultades y desacuerdos que tenemos con los demás se basan en esto. No podemos vivir en el mundo sin tomar decisiones, y para hacerlo es preciso que escuchemos y que sigamos los consejos de estas dos voces, estos dos maestros continuos que están en nuestra mente. El ego, que nos habla de nuestras percepciones cambiantes, y el amor, que nos habla de la inmutabilidad. El ego dispone de un buen conjunto de imágenes mentales que se basan en nuestras percepciones basadas y pasadas de culpa y miedo, que determinan lo que pensamos que queremos en el momento presente. Y nos engaña haciéndonos creer que estamos tomando decisiones nuevas, que cada día estamos haciendo algo nuevo. Y afirma querer lo que quiere en ese preciso instante. Sin embargo, en otro nivel, nos dice, cuidado, eres vulnerable y mira que eso que te pasó en el pasado puede volver a repetirse. Eso lo aplicamos mucho cuando vamos a votar, por ejemplo. No votes más a estos, ¿no ves lo que nos hicieron? No lo votemos a otros. ¿Qué hacemos? Después volvemos a votar a los mismos y así somos. Y así hacemos lo mismo con todo. Con nuestras parejas, nuestros hijos. Pero es que no somos conscientes de lo que hacemos. Es más, hay mucha gente que dice, no, yo no escucho nunca al ego. Yo siempre escucho al Espíritu Santo. Soy tan santa, no tengo ni un poquito de odio. Soy puro amor, puro amor. Te bendigo, hermanito. Y yo digo, ¿cómo pueden vivir así? Pero dicen que están practicando el curso de milagros. Eso sí. Eso sí, después pasan 30 años que hacen que están con el curso y se dan cuenta que jamás lo aplicaron en su vida, porque su vida sigue siendo la misma miércoles que siempre. Pero bueno, ¿no? Por eso saltamos de facilitador en facilitador. Ay, ahora escucho a este. Ay, no, mañana escucho al otro. Ay, no sé. ¿Y a ustedes cuándo se van a escuchar? Digo yo. Porque sería hora de empezar a escucharnos a nosotros mismos. Esa atracción a la culpabilidad es la que me hace que me cueste tanto entender esta cosa. Que digo, ay, lo voy a leer. No, hoy voy a leer el curso de vuelta y voy a poner en práctica sus enseñanzas. Y después digo, no, mejor miro una serie de Netflix que está más buena. Y dejo el curso por ahí. Pero es que hay que verse, no sentir culpa por eso. Bien. Pero es que cuando estoy yendo desde el ego, lo mejor que puedo hacer es reconocer que estoy yendo desde ahí y no seguir negándolo. Si no, es que no voy a sanar nunca. Ay, no, es mejor negar. Es mejor seguir ocultándome tras un personaje santurrón, porque ahora yo soy muy espiritual. Bueno, todos esos son juegos, justamente del ego. El ego no les va a decir, sí, fui yo, estoy aquí. No, nunca les va a decir eso. Todas las decisiones que tomamos en nuestra vida suelen basarse en juicios e interpretaciones. Para sobrevivir, el ego nos dice que tenemos que buscar la culpa en nosotros o en los demás. Alguien tiene que tener la culpa. Y esta preocupación sobre quién, estamos todo el día preguntando, ¿quién? ¿Quién fue? ¿Quién fue? Alguien tiene que haber sido. El ego siempre es ¿quién? ¿Quién lo hizo? ¿Quién es el culpable? ¿Quién es el inocente?
Así estamos todo el tiempo. Desde ahí es donde tomamos las decisiones. Por eso nos va todo siempre como la mona, obviamente. Esta atracción que el ego experimenta por la culpa produce miedo. Si hay miedo, no hay amor. No pueden ir juntos. No puedo tener un poquito de miedo con un poquito de amor. No. O tengo amor o tengo miedo. Estoy en el amor o estoy en el miedo. Esta búsqueda constante de la culpa como base para la toma de decisiones nos deja sintiéndonos cada vez más y más asustados y desprovistos de amor. Y una vez que la mente está en piloto automático, superponiendo constantemente el pasado sobre el presente, no hay modo de que nuestros problemas puedan encontrar una solución duradera. Por eso es que parece que seguimos intentándolo e intentándolo e intentándolo. Y nunca encontramos la solución. Por eso proyectamos. Porque vemos a los demás a través de los ojos de la culpa. La proyección es el mecanismo mediante el cual rechazo la responsabilidad en mi mente y externalizo los pensamientos o sentimientos que estoy experimentando, especialmente la culpa, haciendo que alguien sea el responsable de ello, de cómo me siento. Por eso cuando el curso dice soy responsable de lo que siento y experimento, como mente, no como persona, ese alguien va a ser cualquier alguien que haya ahí afuera el responsable. La culpa es el sentimiento de autocondena que experimentamos tras haber hecho algo que creemos que está mal. Es imposible experimentar sentimientos de culpa sin estar previendo nuestro castigo, o en el caso de que la culpa haya sido proyectada, el castigo de los demás. Aunque tal vez no seamos conscientes de ello, el sustrato básico de nuestra culpa siempre es la creencia de que hemos pecado y el miedo de que Dios nos atacará y castigará por nuestra indignidad. La culpa y el miedo no pueden coexistir en el amor. Cuando mantenemos estos sentimientos negativos, no es posible que experimentemos la paz y la presencia de Dios. Es un hecho psicológico que cuando mantenemos la culpa, tratamos de manejarla, ya sea atacándonos a nosotros mismos, lo que suele expresarse en forma de síntomas de depresión o enfermedad física, o proyectando la culpa en los demás. El ego trata de ocultar el hecho de que cuando nos hacemos responsables de nuestros errores, la culpa y el castigo dejan de ser necesarios, pues entonces nos liberamos de la necesidad del castigo gracias a la enmienda. Por ejemplo, si sentimos que hemos ofendido a alguien, podemos corregir nuestro error disculpándonos. Por otra parte, vivir atado a la culpa es el modo que tiene el ego de mantenernos atrapados en el pasado, condenándonos a nosotros mismos o a los demás. Este juego que mantenemos de ser culpables o inocentes tiene lugar en las parejas y en todo tipo de relaciones. Una persona arroja una papa caliente de culpa a su cónyuge, compañero o amigo. La otra persona tiene la posibilidad de tomarla y quedársela o devolverle la papa caliente. Frecuentemente la otra persona la devuelve y así es como empieza el juego. La única posibilidad de que ambas partes puedan ganar en este juego consiste en dejar de jugar. Solo cuando no deseamos seguir manteniendo la papa caliente de la culpa y estamos dispuestos a soltarla, podemos hacer sitio para el amor. Los efectos de la culpa
son como tomar una buena cantidad de somníferos o analgésicos, o haber bebido demasiado, o tomar el sol en exceso. Nos sentimos como si nuestro cuerpo y nuestro cerebro estuvieran inmovilizados y estuviéramos encerrados en una cárcel, sin la menor esperanza de huida. Vivir atados a la culpa tiene las siguientes garantías. 1. Hace que nos sintamos atacados. 2. Justifica nuestros sentimientos de ira hacia nosotros mismos o hacia los demás. 3. Destruye nuestra autoestima y nuestra confianza en nosotros mismos. 4. Hace que nos sintamos deprimidos, huecos, vacíos. 5. Destruye nuestra sensación de paz. Y 6. Hace que nos sintamos sin amor. No resulta en modo alguno exagerado que consideremos a la culpa como una pócima venenosa casera que nos administramos con frecuencia. Es la herramienta más eficaz que tiene el ego para asegurarse de que permanezcamos desesperanzadamente atados a nuestro pasado y sin reconocer todas las oportunidades de liberación que el presente pone a nuestra disposición. Solo hay un antídoto conocido frente a la culpa: el perdón, comenzando por nosotros mismos y luego extendiéndolo a todos los que comparten el mundo con nosotros. Pero ¿qué pasa? El ego mira el perdón de una manera ambivalente. El consejo que suele darnos es que perdonemos pero no olvidemos. Es un mensaje doble que afirma: no perdones completamente, no olvides el pasado, o serás vulnerable. La falta de perdón es la razón de ser del ego. Continúa justificando el que hagamos juicios condenatorios sobre su supervivencia, y esto depende de que tengamos una creencia más firme en la realidad de la culpa que en la realidad del perdón. Entonces nos aconseja que practiquemos un pseudo perdón. Por ejemplo: puedo perdonarte porque soy superior a ti, por consiguiente voy a reprimir mi ira y a fingir bondad, en vez de ser plenamente consciente de mi deseo de liquidarte, que es lo que realmente mereces. Este pseudo perdón lo único que hace es reforzar la culpa, pues es un mensaje doble, que continúa reforzando la separación enfermiza entre el inocente y el culpable. Como contraste, la sanación y la libertad que genera el perdón auténtico está expresado con toda claridad en una carta que les voy a leer ahora, que dice así: cuando acepto verdaderamente algo y lo perdono, me siento liberado y capaz de dejarlo. Y entonces lo que yo soy realmente, lo que he estado reprimiendo, puede fluir. Y esto es el amor. Y ese amor es la experiencia de la plenitud, la unidad, la totalidad. Sana la separatividad, el sentimiento de falta y de pérdida, el sentimiento de dolor, y me siento una persona nueva y entera. Nos equivocamos cuando nos convencemos de que uno de nuestros pensamientos, sentimientos o experiencias es la verdad y nos enganchamos corriendo tras él o huyendo de él. Esta disociación de nuestra mente nos separa de la unidad y nos sitúa en un estado erróneo de malestar. Necesito recordar que el objetivo es uno. Necesito estar dispuesto a aceptar todo, a perdonar y a dar amor por todo. Es decir, a todo, para así experimentar esa perfecta unidad que soy. Los sueños pueden ser muy útiles para decirnos lo que pasa en nuestro interior en lo que se refiere a la culpa. Porque nos muestran lo que hay en nuestro inconsciente, ¿no? Bien. En el nivel superficial del ego, siguen llegando a nuestros
oídos el murmullo de las dudas y las incertidumbres, ¿no? Pero en el fondo sabemos que el amor de Dios es la respuesta a todos los problemas. Cuando nos permitimos experimentar este amor, estamos sanos y en paz. Cuando sentimos miedo, estamos enfermos, acosados por las dudas, las preocupaciones. No nos sentimos amados. Cada vez que caemos en la tentación de hacer un juicio, desaparece la paz. Si podemos resistir la tentación de juzgar a los demás, entonces podemos verlos como maestros del perdón en nuestras vidas y nos recordarán que solo podemos experimentar paz cuando perdonamos en lugar de juzgar. Bien. Pensemos por un instante qué pasaría si permanentemente tuviéramos fe y confianza en el amor de Dios. Creemos que la respuesta desafía la más vívida imaginación, pero también sería una especie de estado mental en el que nunca nos sentiríamos preocupados, ni deprimidos, ni irritados, ni asustados, ni culpables. Experimentaríamos una paz y un amor y alegría permanentemente. Todos podemos imaginar tener esta experiencia, aunque sea por un instante. Cuando elegimos aceptar el sistema de pensamientos del amor y aplicarlo en nuestras vidas, que solo tenemos que hacerlo de momento a momento, en el ahora, dar amor total y completo durante un segundo, nos permite sentirnos plenos y unidos. En ese momento perdemos la conciencia de nuestro yo corporal. Sentimos la presencia del amor y ese instante se transforma en un instante sagrado. Ese es el famoso instante santo. El desafío consiste en poner esos instantes juntos, hasta que desaparezca esta conciencia del tiempo y solo quede el amor. En todas nuestras relaciones, cada persona con la que nos encontramos nos da la oportunidad de experimentar un instante santo. Un momento en el que podemos unirnos sin sentimiento alguno de separación, reproche o juicio. El amor incondicional es la aceptación total de nosotros mismos o de otra persona sin calificativos, reservas o límites de ningún tipo. Este amor incondicional solo se puede experimentar cuando estamos entregándonos y sintiendo que somos uno con los demás. Bien. Nuestra inteligencia, con toda su capacidad de análisis, no es capaz de experimentar a Dios. Solo nuestros corazones pueden hacerlo. Del mismo modo que una apreciación de una maravillosa puesta de sol se vería destruida si tuviéramos que analizarla y compararla con otras puestas de sol que hayamos visto, tenemos que ir más allá del conocimiento intelectual y del análisis si queremos experimentar a Dios. Dios, al ser amor, está más lejos de lo que las palabras pueden definir y solo puede ser sentido cuando estamos dispuestos a prescindir de la necesidad de categorizar y evaluar nuestras experiencias. Sentir la presencia de Dios está siempre asociado al hecho de amar y de sentirnos unidos a otros, a que solo hay uno. A veces la palabra Dios, ¿no?, suele ser un término
negativo para algunas personas. Parece una palabra que supone como humillación. Pero a veces hay que, digamos, podemos reemplazar esta palabra Dios por vida, ¿no? Con mayúsculas. Bien, o amor con mayúsculas. ¿Cómo se alcanza el amor incondicional? Abandonando toda nuestra culpa y dejando de proyectarla en los demás. Perdonando y abandonando el pasado, permaneciendo en el momento presente y viviendo la alegría del ahora. No haciendo demandas a nadie, resistiendo cualquier tentación de juzgar, preguntándole a nuestro maestro interno sobre nuestras necesidades, deseos, sentimientos de escasez, y dejando que la voz del amor los transforme en plenitud y unidad. Transformando cada momento en una oportunidad para ofrecer el perdón a alguien en nuestra vida y viendo a todo el mundo como nuestro maestro, concediéndonos la oportunidad de practicar y aprender los beneficios del perdón, sintiendo el amor de Dios dentro de nosotros y recordando el agradecimiento que le debemos por la realización de su amor eterno. Reconociendo que cuando sabemos que nuestra identidad es el amor, no tenemos ninguna necesidad salvo la de extender ese amor sin fin. Hay personas que se sienten vulnerables ante estos temas de Dios porque se sienten como abandonados. Es importante perdonar cualquier tipo de percepción equivocada que hayamos tenido respecto a nuestras creencias espirituales en el pasado, porque así de esta forma podremos contemplar a Dios simplemente como una fuerza amorosa, no física, que no juzga, que no es vengadora, que no castiga, que lo único que hace es amar y perdonar. Poder experimentar a Dios como fuerza amorosa, como una luz que brilla en nuestro interior y a través de todo el universo permanentemente, es muy diferente de la idea infantil que tenemos de Dios como un viejo con barba blanca que está sentado en una nube en el cielo, esperándonos ahí para juzgarnos. No es preciso ser religioso o estar en un camino espiritual para tomar conciencia de que es precisamente el modo en que estamos unidos al miedo y a la culpa lo que nos hace ignorar que nuestra única realidad es el amor. Y nuestras relaciones serán sanadas solo cuando estemos dispuestos a abandonar el miedo y la culpa, perdonando a los demás y perdonándonos a nosotros mismos. A medida que vayamos siendo cada vez más coherentes en lo que se refiere a aplicar los principios del amor en nuestra vida, iremos desarrollando de forma natural la conciencia de un poder superior a nosotros mismos. Llamemos como llamemos a ese poder, el manantial, la fuerza, el creador o Dios, es el espíritu del amor. Es nuestra identidad. El ego, sin embargo, suele repetir que hay diferentes tipos de amor. El amor solo dice que hay un amor, el amor de Dios. No admite medidas, no puede definirse, no puede limitarse, solo puede experimentarse. Cuando nos sentimos confundidos sobre lo que es real y lo que no lo es, podemos aplicar una regla muy simple para saberlo. Si algo es real, satisface la definición de ser eterno y ser por tanto verdadero. No cambia. El único ejemplo, ¿no?, que encaja en esta definición es el amor de Dios. Cuando somos adultos solemos rememorar los acontecimientos aterradores que tuvieron lugar en nuestra infancia y que nos hacen desconfiar de Dios. Pero hay que liberarse de esos miedos infantiles. Cada decisión que nosotros hacemos en nuestra vida supone elegir a partir del sistema de pensamiento del ego o del sistema de pensamiento del amor. El ego nos hace basar todas nuestras decisiones en los juicios condenatorios
que hemos hecho en el pasado. El marco de pensamiento del amor nos libera del pasado y hace que efectuemos nuestras decisiones escuchando la voz de nuestro maestro interno. Porque el ego cree en verdad que puede conseguir algo con la culpa. Hemos inventado el sistema de creencias del ego a partir del miedo y de la culpa, engendrados por la creencia errónea en que estamos separados de Dios. Por eso creemos que Dios está en otra parte, ¿no? En el cielo o en algún lugar. El ego es un símbolo de nuestra creencia en dicha separación. Aún está claro que la separación de Dios es imposible. Pero a través de los ojos del ego nos lo creemos, que Dios está fuera de nosotros, inclusive para castigarnos por todos nuestros actos culpables. El objetivo del sistema de pensamientos del ego es ocultar el recuerdo de Dios de nuestra conciencia, reforzando los sentimientos de culpa y miedo. Y esto solo puede conseguirlo destruyendo la realidad del amor y poniendo la ilusión de la culpa en su lugar. Como lo opuesto al amor es el miedo, la existencia del ego depende de que sigamos creyendo en que la culpa es real y el castigo también. La actitud del ego frente a Dios es totalmente inconsistente. Por eso es ahora Dios, ahora el ego, ahora Dios, ahora el ego. Bueno, un ratito cada uno. Hola, Araceli. Así vivimos nuestras vidas. Esta idea que tenemos de Dios, que es justamente la que tenemos que sanar, porque la tenemos bastante enferma, se me va. Es una idea inconstante o inconsistente. Porque a veces contemplamos a Dios como un ser sobrenatural y exterior, más allá de nuestra comprensión, que nos ama, nos recompensa si somos buenos, pero que también nos castiga si somos malos y pecamos. Otras veces es ambivalente sobre su existencia. Decimos, ¿existe Dios realmente? El ego se siente amenazado por Dios y hace lo que sea imposible para conseguir que Dios salga de nuestras vidas. Un ejemplo de nuestros sentimientos ambivalentes sobre Dios se describe en el libro de Alice Walker, El color de púrpura, donde dos mujeres están hablando sobre Dios y una dice: no es sencillo tratar de vivir sin Dios, incluso aunque sepas que no existe. Tratar de vivir sin Él es un esfuerzo excesivo. Todos hemos recorrido nuestras vidas sintiéndonos culpables por todos los errores que creemos que hemos cometido, creyéndonos indignos de confianza y preguntándonos ¿qué tipo de castigo vamos a recibir? Como muchos de nosotros hemos tenido experiencias vitales dolorosas en las que no hemos recibido ayuda por parte de nuestra educación religiosa, de nuestra creencia en Dios, hemos terminado por darle la espalda. Podríamos definir al ego como nuestra personalidad corporal o nuestro yo inferior. Es la parte de nuestra mente que está disociada o separada de nuestra mente sana, y esa disociación solo está en nuestra mente y es ilusoria. El sistema de pensamiento del ego se basa en la culpa y en el miedo. Su estribillo favorito es busca pero no encuentres jamás lo que buscas. Se preocupa
con juicios condenatorios, pensamientos de ataque y de defensa, es el maestro de la decepción. Su objetivo fundamental es controlar todo y creer que así todo está bien. Invierte unas cantidades enormes de energía intentando predecir el futuro, según las experiencias del pasado. Nos hace creer que nuestro yo basado en nuestro cuerpo o personalidad es el resultado accidental de un mundo sin objetivos y que estamos a merced de acontecimientos y situaciones sobre los cuales no tenemos control alguno. Sus cimientos se hunden en la duda y en la incertidumbre, razón por la que es ambiguo y ambivalente respecto a todo. Se caracteriza por la complejidad y por la confusión. El mundo del ego es un mundo del placer-dolor y afirma que si no tememos el pasado y nos preocupamos por el futuro, el mundo se va a desmoronar. La separación es un juego, por lo que hay que pensar primero en uno mismo, consiguiendo y acaparando todo lo que se pueda. Los celos, la posesividad, el rechazo. El ego no tiene la menor duda de que es él, y no Dios, quien dirige y gobierna el universo. Nuestra identidad, tal como la define nuestro ego, está limitada a nuestros 5 sentidos. Se apoya en la interpretación y en la evaluación de la información que accede a nuestro cerebro a través de estos 5 sentidos. Es una identidad limitada que se basa en experiencias del pasado, que se extienden al presente y se proyectan hacia el futuro. El ego ve nuestra identidad como nuestro cuerpo y nuestra personalidad. Nuestra identidad se encuentra confinada y limitada en este cuerpo, mente, cerebro que están separados de los demás. Veo a través de mis ojos y mi identidad depende de las opiniones y juicios que tienen sobre mí los demás, al igual que de los juicios y opiniones que yo tengo sobre mí y sobre los demás. El siguiente poema es de Saakia Davis y considera en él nuestra identificación con el ego de una forma desenfadada. Dice así: la risita cósmica. Se los voy a leer porque está muy bueno. Mírame un momento, a mí, el gran creador de la vida. Mira qué cosa tan divertida he hecho. Me he creado. Me he envuelto en una envoltura humana y me he enviado a este peculiar planeta Tierra, que dicho sea de paso, también he creado yo. Entonces era yo. ¿Y qué hice entonces? Jugué un juego. Fingí que no tenía elección, ni fuerza ni voluntad. Fingí que era débil y que estaba separado de todas mis otras partes. Fingí que dependía de pequeñas circunstancias mágicas que acababa de crear para el juego que jugaba. Y lo más divertido de todo, fingí que no estaba fingiendo. Lo fingí tan seriamente que me lo llegué a creer. Entonces seguí jugando y jugando, olvidando quién era. Y dije bueno, y dije malo, y dije correcto y equivocado, y dije tuyo, y dije mío. A veces guerreé contra mí mismo.
No me basta lo que tengo, dije, así que dame lo que es tuyo. Qué serio, me dice. Es que todo parecía tan real. No tenía fuerza, ni elección, ni voluntad. Estaba tan débil y tan separado. Todo resultaba muy divertido. El misterio de pensar, si tal vez, solo tal vez por casualidad, pudiera tener algún deseo propio. Pero me sentí sumido en el desaliento cuando me di cuenta, por todas las pequeñas y grandes reglas, que no había esperanza. Vaya, dije. Y el mayor miedo que tengo es dejar este juego tonto, porque entonces me temo que dejaría de ser. Entonces me temo que dejaría de ser yo. Acá queda bien claro, ¿no? Que el ego soy yo, este que yo digo yo, Silvina. La gente se piensa que el ego es una cosa que te atrapa y te viene de algún planeta extraterrestre y se te apodera. Ay, el ego es como una cosa externa. Por eso también creemos que el espíritu está allá y lo tengo que traer para acá. No podemos reconocer que eso está en nosotros, tanto el ego como el espíritu. Son sistemas de pensamiento, no son entes. Y si yo sigo estudiando este curso creyéndome eso, es que me va a ir muy mal. Lo que el ego cree que es verdad. La verdad en el sistema de creencias del ego cambia constantemente porque es relativa. Lo que es cierto es lo que la mayoría de las personas cree que es correcto en un momento dado. Esto lo vemos siempre, ¿no? Acá en mi país, que ayer hubo elecciones, nos dimos cuenta. Todos los que creen que ese gobernante es el mejor, votan a ese, ¿no? Todos vamos para el mismo lado, porque fulano nos lo implanta y nos lo dice. Y así somos todos. Eso es el ego. El ego es lo que somos todos. Yo me creo ser este cuerpo, esta personalidad, yo soy así y Dios está allá. Todo esto es verdad. Y hasta que yo no tome conciencia de que es así como funciona mi mente, es que estudiar este curso y liberarnos de la culpa y el miedo va a ser como imposible. Bien. La verdad es cambiante para el ego, porque depende de interpretaciones y percepciones que varían a medida que las creencias también van variando. Ahora pienso esto, mañana pienso lo otro. En 5 minutos voy a pensar una cosa diferente a la que estoy pensando ahora. No sé si tomaron conciencia de eso. Pero yo me aferro a esta idea y a este pensamiento como si fuera totalmente verdad. Bien, eso están las leyes del caos. Estas relaciones que establecemos entre estos que creemos que somos diferentes, estos cuerpos, personas, se apoyan en la creencia de que yo carezco de algo que solo me lo pueden dar los demás. Y que al menos que lo consiga, nunca voy a ser feliz. Siempre voy a estar incompleto. Por eso se llaman relaciones especiales. Están construidas, o sea, la base, el fundamento de las relaciones es la culpa y la falta de confianza. Desde el punto de vista del ego, las demás personas están ahí para satisfacer mis necesidades. Es decir, que yo me siento incapaz de verme a mí mismo y al otro como en realidad es y soy.